una demanda tan modesta en apariencia, pero habiendo sido hecho el cálculo, él cayó de bruces, cuando su tesorero vino a informarle que el total se elevaba a 18,446,709,551,615, cantidad de 20 cifras que resulta sustrayendo una unidad a la 64ª potencia de 2. 18,446,744,073,709,551,616 menos 1. 18,446,744,073,709,551,615, y que para producir semejante cantidad de trigo, habría sido preciso sembrar durante más de un siglo la India entera, incluyendo las zonas ocupadas por las ciudades, por lo cual esta cantidad que se debía entregar a la Ursesa, equivalía a una montaña que tuviera por base la capital del reino y fuera 100 veces más elevada que los Himalayas. Se dice que el reino le guardó rencor al Brahmin por esta segunda lección, y lo designó en el acto su primer ministro. Un misterio iniciático de gran importancia se encuentra encerrado en la diferencia, la unidad que se sustrae, que existe entre los dos números verdaderamente astronómicos, del 64º grado de vibraciones y el total de las 64 casillas del ajedrez. 64 por reducción es igual a 6 más 4 igual a 10, que es a su vez igual a 1 más 0 igual a 1. La suma de 64 casillas es igual a 2080, que es igual a 2 más 0 más 8 más 0 igual a 10, o sea 1 más 0 igual a 1. Es decir, por reducción es igual a la unidad sustraída de 18,446,774,073,709,551,616. Sería demasiada coincidencia que este fuese un hecho acaecido al azar, sobre todo si se reflexiona en los dos colores de las piezas en el juego, negro y blanco, polo positivo y polo negativo, el sol y la luna, y en las casillas negras y blancas del tablero, que reproducen con un singular propósito el piso embaldosado de nuestros templos. Los principios a que se ha hecho mención, sean perceptibles o no a nuestra sensibilidad, permanecen idénticos. Así, una cuerda al vibrar, 8, 9, produce un determinado número de vibraciones transversales por segundo, las cuales están en razón inversa de su longitud, en proporción a la raíz cuadrada de su tensión, e inversamente proporcionales a la raíz cuadrada de su densidad, lo que permite, mediante el conocimiento de tales factores, fabricar cuerdas con los tonos deseados. Existen las mismas relaciones entre los números y los elementos químicos. Todo está regido por las mismas leyes, sea el sistema planetario o el sistema diatónico. En lo que respecta a las relaciones matemáticas 46, es necesario mencionar al iniciado Zoroastro, que poseía una tabla enfrente a la 46 por disposición dejada por el M. V. Gr. Maestre, Dr. Serge Reinaud de la Ferrière al M. V. D. Ferriso, se incluyen estos 22 artículos del esoterismo interno acuariano, como trabajo de usted que me gustaría ver publicado en algunas partes en prueba de la comprensión del discípulo a la lección del maestre, incluyéndolo en el libro negro de la F. M. Porque me parecen realmente importantes estos pensamientos iniciáticos, como testimonio de aplicación personal al trabajo ofrecido por el maestre a sus discípulos. Comunicación del M. V. Gr. Maestre, de fecha 11 de marzo de 1957 V. A 20 de los peces X año de la E. A. Las leyes de relación entre los números pueden ser entre el valor numeral, valor secreto, vs, valor al cuadrado, valor al cubo, por descomposición, adición, sustracción, reducción, adición teosófica, partición, inversión, permutación circular, síntesis, ligación, expansión, restricción, mutación, lecturas simétricas masculinas y femeninas, sexualización y recombinación. Pornotárica, temoura, filiación cíclica, así como múltiplos, submúltiplos, etc. Y, el número que por sustracción o adición marque la diferencia entre dos números, indica el valor numeral que los reúne o separa, la relación o diferencia entre 2701 y 2812 es 111, por ejemplo. Y, tomando en cuenta el proceso formativo de todo valor secreto que se manifiesta en el proceso formativo general, paleontogénesis y taquigénesis, podemos establecer que todo número procede genéticamente del anterior y es por lo tanto su resultante en significado. Y el valor secreto de un número más el valor secreto de otro es igual al valor secreto del número síntesis, si lo hay, como en el caso del BS de 48 que encierra el conjunto de 38 y 29 a través de la suma de sus respectivos valores secretos. If, el valor secreto invertido, ligado al valor secreto de otro número, es igual al valor secreto de otro número, si lo hay, como en el caso del valor secreto de 33, que polarizado resulta 165 y ligado al 3, que es el valor secreto de 2, da 1653, que es el valor secreto de 57. V, los factores de un número son factores de relación con su valor secreto.
Observamos que 29x5 es igual a 145, cuyo valor secreto es Bereshit. V, teniendo el caso del 5, que al cuadrado hace acción sobre Ein Sof, y que al cubo hace acción sobre Keter, en el paso de lo incognoscible, número al cubo hace acción en lo manifestado. V, la reducción, o también llamada adición, teosófica de un número, es la suma de sus cifras hasta alcanzar el número menor de gravitación. 166 es igual a 1 más 6 más 6, lo cual es igual a 13 que es igual a 1 más 3. V, la expansión de un número se hace intercalando un 0 en el centro, y así se pueden seguir intercalando simétricamente, alrededor del centro, ceros, alternados entre las cifras restantes. La restricción, por el contrario, es suprimiendo los ceros, también simétricamente. Los ceros no tiene valor determinado en esoterismo, pero sí en las manipulaciones aritméticas, puesto que la exterioridad del cero es el símbolo de una distancia nula e infranqueable al seno del ser. 9, 0, cascada del Nilo, en la cual estaban grabadas progresiones numéricas simétricamente de tal forma, que cada valor es siempre resultante y combinación de sus precedentes. Esta célebre progresión denominada la pirámide de Zoroastro, se construye en el orden siguiente. 1, 12, 123, 1234, 12345, 12, 34, 56, 1, 2, 3, 45, 67, 12, 34, 56, 78, 1, 2, 3, 45, 67, 89, x8 más 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 igual 9, 98, 987, 9876, 98765, 98, 76, 54, 987, 65, 43, 98, 76, 54, 32, 987, 65, 43, 21, x, la filiación cíclica, si la hay, se compone de número, valor secreto del número en expansión, número en expansión. En otra forma, n, vs del n en exp. N en exp. Por ejemplo, 23, 276, 20706, 203, es decir, 23 tiene su valor secreto que es 276. Su expansión es 203, la cual tiene como valor secreto 20706, que a su vez es la expansión simétrica de 276. X, la inversión de un número marca su oposición, como en el caso de 18 y 81 o de 38 y 83 xi, la mutación es la inversión de una parte de un número, como en el ejemplo de 465 que se vuelve 456 xi, la ligación consiste en formar un solo número con dos números sin sumarlos, como en el caso de la ligación de 30 y 95 que se resuelve 3095, mem abierta en Kabbalah. Sí, la descomposición de un número puede hacerse quitándole cualquiera o varias de sus cifras, empleando todas o parte para obtener una relación, pero esa relación será mayor cuando la similitud con el número sea más completa. Descomponiendo 26106 tenemos 10 y 266, 266 es el primer valor de la palabra cielos producido por 38 veces 7. En 6216, valor secreto de 111, la Trinidad Divina. También 26106 es el valor secreto de 228, producto de 38 por 6, el sello de la organización y la realización. Xif, la permutación circular es la suma de permutaciones posibles de un mismo número. Ejemplo, 785 más 857 más 578 más 758 más 875 más 587 suman 4440 equivalente a 444. XB, la lectura simétrica directa es sumando las cifras de los extremos de un número, con las cifras centrales invertidas del número. 6216, lectura 66 más 12, SB, la lectura masculina directa es sumando la primera parte, con la segunda parte de las cifras de n número, 6216, lectura 62 más 16. SB, la lectura masculina inversa es sumando alternadamente las cifras de un número, 6216, lectura 61 metros 26, SB, la lectura femenina abierta es sumando la primera parte invertida con la segunda parte de las cifras de un número. 6216, lectura 26 más 16. Six, la lectura femenina cerrada es sumando la primera parte, con la segunda parte invertida de las cifras de un número, 6216, lectura 62 más 61, XX, notárica es el método de reunir las letras o sus números correspondientes, tomándolos de diversos lugares de una palabra.
Esxi, termora es el método de hacer permutaciones entre las letras de una palabra o sus números correspondientes, para obtener un valor. Esxi, y todas estas manipulaciones numéricas entre sí. Con base en el misterio de los números, propósitos psicológicos, libretos segundo y 9.1, el suelo ajedrezado de las logias, no es solamente la expresión de las fuerzas más diversas, de las concepciones más opuestas que convergen en medio de la escuela del templo, sino también las progresiones matemáticas como las que acabamos de ver, pues hay que tener presente aquella sentencia que dice que el G, A, D, U, geometriza, uno de los símbolos ocultos dentro de estos cuadros bicolores, es lo que muchos han tomado como talismanes y que realmente son denominados cuadros mágicos 47. Estos cuadros son aceptados hoy en día por la ciencia, que requiere de vez en cuando acudir a ellos para hallar ciertas soluciones matemáticas. Desde la antigüedad tenían en verdad la propiedad de resolver problemas aritméticos e igualmente desde otras aplicaciones más ocultas. No entraremos en la técnica de estos cuadros mágicos. Simplemente mencionaremos el esoterismo de estos símbolos, sin explicar los diferentes métodos para construirlos o descifrarlos. Trabajo que debe hacerse en la logía. Los cuadros mágicos tienen diferentes funciones, de las cuales la principal es, sin duda, servir como clave de interpretaciones. Es en efecto una buena pantalla, el que estos números colocados de cierta manera puedan ser reemplazados por letras, que forman palabras o frases iniciáticas. Los H, M, conocemos este empleo. Pongamos como ejemplo los 4 primeros cuadros, a saber, el de Saturno que suma 15, el de Júpiter que suma 34, el de Marte que suma 65 y el del Sol que suma 111. 6, 1, 8, 7, 5, 3, 2, 9, 4 Saturno 4, 14, 15, 1, 9, 7, 6, 12, 5, 11, 10, 8, 16, 2, 3, 13 Júpiter 47. Efectivamente, los cuadros mágicos, por el magnetismo que despliegan pueden servir de talismanes con tanta mayor razón, cuanto que pueden confeccionarse en metal con relación a la fecha de nacimiento, observando la influencia planetaria. El Sol, oro. La Luna, plata. Marte, hierro. Venus, cobre. Mercurio, latón. Júpiter, estaño. Saturno, plomo. En estos trabajos ejecutados en luna creciente, cuando el astro ocupa el signo correspondiente etc., el valor electromagnético de la carga acumulada es efectivo. Por otra parte, nadie ha demostrado seriamente lo contrario. 9, 2, 11, 24, 7, 20, 3, 4, 12, 25, 8, 16, 17, 5, 13, 21, 9, 10, 18, 1, 14, 22, 23, 6, 19, 2, 15 Marte 6, 32, 3, 34, 35, 1, 7, 11, 27, 28, 8, 30, 19, 14, 16, 15, 23, 24, 18, 20, 22, 21, 17, 13, 25, 29, 10, 9, 26, 12, 36, 5, 33, 4, 2, 31. Sol. Es bien sabido que estos cuadros suman vertical, horizontal o diagonalmente, el mismo valor. Además de cuadros como el de Venus que suma 175, el de Mercurio que suma 266 y el de la Luna que suma 369, también hay muchos otros cuadros que se pueden resolver una multitud de incógnitas. Estos cuadros mágicos que pueden ser representados por el embaldosado simétrico de nuestras logias, igualmente son valederos en sonometría. En efecto, toda numerología está en relación directa con las notas musicales y se pueden tabular diversos cuadros de intervalos diatónicos, en notaciones cifradas con sus relaciones en los 7 mundos. A guisa de ejemplo citemos tercios, quintos, séptimos y decimotercios. Sol la si 1, 2, 3 re mi fa 5, 6, 7 la si do 2, 3, 4 mi fa sol 6, 7, 8 si do re 3, 4, 5 fa sol la 7, 8, 9 tercios y quintos, 9, 3, sol la si do re mi fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 la si do re mi fa sol 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 si do re mi fa sol la 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do re mi fa sol la si 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 re mi fa sol la si do 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mi fa sol la si do re 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 fa sol la si do re mi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 re mi fa sol la si do 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mi fa sol la si do re 6, 6, 7, 8, 9, 11, 12 fa sol la si do re mi 7, 7,
7, 8, 9, 11, 12, 13 sol la si do re mi fa 8, 8, 9, 11, 12, 13, 14 la mi fa sol 9, 9, 11, 12, 13, 14, 15 si do re mi fa sol la 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 do re mi fa sol la si 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 séptimos y decimotercios. Los nombres de las notas musicales provendrían de la primera estrofa del himno de San Juan Bautista. Ut que laxis resonare fibris mira gestorum famulituorum solve poiuti labil reatum. El nombre de la séptima nota se tomó del cuarto verso de dicha estrofa que comienza así, Santellonanes, con cuya iniciales se formó la nota si. 9.4. Los franceses son los únicos que han conservado estos nombres de do, y en otros países se modificó completamente la nomenclatura musical. He aquí algunas equivalencias. Español, francés, italiano, inglés, alemán 12. Do 11. Re 10. Mi 9. Fa 8. Sol 7. La 6. Si ud re mi fa sol la si do re mi fa sol la si c d f g a b c d f g a h 5 si bemol si bemol si bemol b flat v. En alemán, en este único caso, el si bemol carece de sufijos. 4. Bemol bemol bemolle flat. Es en alemán que se agrega esta sílaba a la letra de cada nota, por ejemplo, ses para el do bemol 3 sostenido 10 sostenuto sharp. Is, se agrega esta sílaba para significar el sostenido, dis para el re sostenido. 2. Mayor majeur maggiore mayor dur 1. Menor minore minore minor mol. Comprendemos ahora que siendo todo vibración, los números, las notas, los colores y las influencias planetarias, están en estrecha relación entre sí. Los antiguos nos dejaron sistemas de cálculo referentes a diversas frecuencias, que permiten que un planeta sea expresado en cifras, o el corazón expresado en fórmula, 9, 5, que un color defina a un planeta. Naturalmente estas relaciones son bien conocidas en magia, y la masonería no puede ignorar ese principio que también se manifiesta en piedras, animales, nombres, perfumes, símbolos, etc. La investigación esotérica demanda los conocimientos más variados y sobre todo la comprensión inmediata de las relaciones y leyes de correspondencia entre los diferentes elementos de la Kabbalah, la astrología, la magia, la arquitectura, la música, etc. En síntesis, establecer la correlación que existe entre los diversos dominios de la ciencia, del arte y de la filosofía. Todo está íntimamente ligado en el mundo, y el masón que aspira a construir el templo universal, no puede ignorar ninguna de las formas, de los espacios, ni de las ideas. Toda gráfica puede ser vertida en fórmula, y toda ecuación algebraica expresarse por medio de un cuerpo sólido o de una superficie. Los volúmenes de formas más o menos excéntricas, son capaces también de concretizar así relaciones de sabias ideas. En este párrafo especialmente matemático, nos vemos obligados a aludir el gran problema de la cuadratura del círculo. Consideramos obvia la solución bien conocida de un polígono regular de 12.000 lados, que da con gran aproximación el valor de p igual 3, 14, 159, 27, 42, la cual es una solución ideal basada en principios geométricos. Sin embargo, está más cerca de la verdad otra solución recientemente descubierta por un matemático de la América del Sur. Se traza una circunferencia A, B, C, D con un radio cualquiera, que tomamos como unidad condicional. Sobre esta figura se traza otra circunferencia concéntrica A, con un radio igual al del primer círculo más la décima parte del diámetro AC, es decir décimo acá o igual. Después, se delinea la tangente RS en C y se hace girar la línea OTCONO como centro, hasta que se obtenga una longitud I, igual a la décima parte de H, que es la que existe entre la tangente RS y el punto H. Esta distancia será medida perpendicularmente a la tangente RS. Tendremos así el punto desconocido H, que se ha buscado para trazar la línea B, H que resuelve gráficamente un lado del cuadrado del círculo dado. Jaime Udeman, Problemas trascendentales. Para volver a abordar los temas de concordancias entre las diversas cosas, mencionaremos primeramente a Pitágoras, quien aplica los diagnósticos médicos por medio de los números. Su método consistía en la compilación de las letras con sus valores respectivos, días de la semana, planetas regentes del día, etc., que por un sistema, 9-6, comparativo, indicaban las aplicaciones medicinales y a los alquimistas, las combinaciones de los productos. Además de las características e importancia de la enfermedad y de los remedios a emplear, el resultante encontraba la orientación que debía seguir y los medios a emplear para hallar la solución del problema. El paradigma pitagórico puede adaptarse a diferentes lenguas y abre un horizonte muy vasto al ocultismo. Nuestro papel se circunscribe a citar los elementos de estudio sin entrar en el dominio de las aplicaciones. Nada es hecho al azar y las construcciones de los templos auténticos en el mundo físico y 9-7 material exigen conocimientos distintos a los de la arquitectura.
En efecto, un lugar en donde deben reunirse los hombres para elevarse en condiciones especiales, requiere un magnetismo especialmente estudiado, y como para el análisis de tal orden de vibraciones se apela a razones psíquicas, ocultas y espirituales, es necesario alcanzar los dones tradicionales que reposan sobre las realidades místicas e iniciáticas, a fin de que a través del estilo y de los símbolos se reflejen las ideas y las fuerzas de la antigua sabiduría, y transmitan sus lecciones a las generaciones del porvenir, por medio de la línea, de la forma del número, etc. 9.8. El arcómetro es el instrumento de evocación del pasado, necesario para la construcción en el presente, como medio de síntesis y de regeneración de toda la intelectualidad en el futuro. Existe un sistema que no solamente puede reunir todas las concordancias, sino que también sirve para descifrar las mitologías, las leyendas, los principios religiosos, etc., mediante un método arquitectónico, encontrándonos en presencia de todas las posibilidades para continuar las tradiciones orientales, occidentales, semíticas o arias. Se sabe que la verdadera iniciación no se transmite sino de labio a oído. Sin embargo, existe un instrumento de precisión especial, que restituye a la vía experimental la revelación universal. Este sistema es la arqueometría, que es verdaderamente la ciencia más elevada, porque permite abordar cualquier género de problemas con datos que se encumbran nuevamente hasta la sabiduría verdadera, ofreciendo así, hasta la posibilidad misma de rectificaciones tan frecuentemente necesarias en la historia de la educación de los hombres. Todo nuestro pretendido periodo de progreso, no es sino un atroz punto negro en el conjunto de las edades. Es una afrenta a la sabiduría, que todo nuestro periodo moderno en que los estudios más sabios son simples preliminares, apenas puede servir de base a una mínima legislación universal. La imitación sucesiva de tonterías paganas ha desfigurado la educación hasta llegar a lo antisocial, y desde la escuela primaria hasta los que se apellidan altos estudios, reportan verdaderamente una graduación tan insignificante, que no alcanza a ser asunto de instrucción superior, y por esa razón observamos donde quiera una misma mentalidad banal. Solo la educación difiere un poco en los hogares donde nace un principio espiritual, pero si se trata de instrucción religiosa, entonces se restringe para todos a la pura y simple catequización. Consecuentemente es necesario recurrir a las sociedades ocultas, a los centros esotéricos, para encontrar personas mejor preparadas, aunque a menudo éstas se extravían en una hojarasca de teorías pseudo-iniciáticas. Pitágoras, que había tenido como maestros al profeta Osi, en Sais, a Onopi, en Heliópolis, a Nazarat, en Babilonia, a Geber Sarotosh, en Persia, y en el Nepal al primer pandit del colegio sagrado de Brahma, sabía ocultar el saber iniciático en sus enseñanzas corrientes. Sin embargo, para quien sabe comprender, él esclarece, 9.9, verdades patriarcales, porque es un piadoso peregrino de la universidad eternal. Su revelación es clara cuando dice, la razón humana no tiene por sí misma sino un mero valor de conjetura. La ciencia y la sabiduría pertenecen a la divinidad y únicamente podemos tener conocimiento de ellas de acuerdo a nuestro grado de receptividad. No podríamos citar a Pitágoras sin mencionar sus versos dorados. Rendid legal homenaje a los dioses de las naciones y guardad juramento a su legítimo dios, protosíntesis, fuente única y universal. Los dos primeros versos del sabio griego constituyen un credo al G. A. D. U. Con su profundo sentido esotérico. Los diferentes cultos étnicos derivados de la religión universal, no revelaban la gran verdad sino a los elementos mejor preparados y en ningún caso antes de los 30 años. Todo esto se resume en los que Isis ha mencionado en el segundo versículo. Respetad la diversidad de los cultos, la potencia y la finalidad del nombre, y sed fieles al orco, a la religión una y universal, que recibió vuestro juramento. Ya es tiempo de hablar de la arqueometría, ciencia síntesis que queríamos abordar hace un instante. Esta centralización del conocimiento, desde la más lata antigüedad hasta nuestra época moderna, ha quedado en el secreto más profundo de algunos iniciados. Es cierto que para abordarla se necesita una seria preparación técnica y filosófica, sin olvidar además un mínimo de bagaje lexicológico. Sin embargo, su aplicación corriente viene a ser posible con el empleo de un instrumento para todos los trabajos de trazados, composiciones artísticas, literarias o religiosas. El arqueómetro es un instrumento del cual se sirvieron los antiguos para establecer todos los mitos esotéricos de las religiones. En el canon del arte antiguo en sus diversas manifestaciones arquitectónicas, musicales, poéticas o teogónicas. Es el cielo el que habla. Cada estrella, cada constelación, llega a ser una letra o una frase o un nombre divino iluminado con nueva irradiación, las antiguas tradiciones de todos los pueblos. Como instrumento de trazado tiene, sin embargo, la ventaja de que si cada gremio de artesanos tiene sus propias herramientas bien definidas, él en cambio sirve para todos los usos. Es la clave de la sonometría y proporciona los colores a los pintores, al mismo tiempo que las formas del arquitecto. No se trata de verificar con él, 1, 0, 0, instrucciones preestablecidas, sino de investigar la manera de hacer surgir expresiones de acuerdo a un método definido. No edifica nada, sino que presenta los principios que se desean acatar para emprender tales o cuales trazados.
Él, sobre todo, restablece las artes a su síntesis, readaptando la expresión de las fuentes verdaderas. Da la clave de las sucesivas adaptaciones religiosas y científicas de la antigüedad. Permite al arquitecto construir formas con arreglo a un nombre, a una idea, a un color determinado, respetando las vibraciones emanadas de una curva armónica, porque ellas corresponden a un influjo planetario relacionado con el origen de la revelación. Es el instrumento de evocación del pasado, necesario para la construcción en el presente, como medio de síntesis y de regeneración de toda la intelectualidad en el futuro. Se comprende perfectamente que, como todo proviene del uno, existe una ley que dirige cada línea y por la cual cada gráfica, cada dibujo, cada escultura, debe poder recurrir a un símbolo, a una idea primaria, a un espíritu, como a vislumbrar un genio. Ha sido justamente la composición sin reglas lo que ha promovido la degeneración del arte. El abandono de estos códigos ha deformado la escultura, la pintura, la música y la literatura, a fases materialistas exentas de disciplina, ya que la manifestación artística, en cualquier modalidad debe ser una manifestación del G.A.D.U. Hay que restablecer el arte sagrado, que es la vívida expresión del verbo. Bien sea que se trate del verbo creador, encarnado o resucitado, él es la existencia de la vida eternal, y esta vida a su vez, en toda la sinergia de la sabiduría divina, en toda la energía del divino amor, es la existencia de la vida soberana con su regio don de gracia. Sus leyes directas no son abstractas, sino que son vivientes, son los seres creados, existentes y subsistentes. Así pues, resulta fácil advertir las alteraciones que un símbolo ha sufrido, pues el arqueómetro se representa como un planisferio especial, que nos expresa una gráfica de la ciencia de las correspondencias cosmológicas y morfológicas, basadas en la palabra y en sus equivalentes. Naturalmente esta ciencia puede aplicarse en todos los oficios estéticos, sin embargo, la síntesis monumental ha estado representada por el edificio religioso y es al cual vamos a consagrar un párrafo. Las leyes armónicas de las promociones, de las formas y de la música son las mismas. Así, un objeto sagrado, una columna de iglesia son las mismas. Así, un objeto sagrado, una columna de 101 iglesia, una logía de iniciación, un templo en su totalidad, requieren de una síntesis métrica que evoque el nombre hacia el cual asciende la aspiración, el símbolo, la ofrenda, el ideal, etc. Todo emana del gran todo y todo actúa para reintegrarse es la involución y la evolución, seguir este inspirar, expirar del cosmos, es trabajar en armonía con la ley suprema. La misión de M. Es hacer respetar este criterio. Desde una cerámica o un cristal, hasta un monumento, nada se construye sin que contenga las enseñanzas de los G.R.M. y sin que proclame cada línea y cada forma, la gloria del G.A.D.U. El respeto a la tradición es la mejor prueba de una disciplina libremente consentida, relacionada con las aspiraciones más puras. El deseo de perfeccionamiento no puede ser tentador sino gracias al ejemplo de los grandes instructores, nuestros patriarcas. Desde la puerta que franqueamos para internarnos en la luz verdadera, hasta el suelo donde venimos a arrodillarnos para ofrendar lo que tenemos de mejor, en el sendero iniciático todo debe estar en armonía con las emanaciones divinas, todo debe proyectar rayos magnéticos y aun las menores líneas, los colores, los relieves, etc., deben ayudar a la creación del ambiente. En una palabra, hacemos alusión a la necesidad absoluta de poseer conocimientos arqueométricos, tanto para abordar el menor grado en cualquiera que sea el rito, como para llegar a ser G.R.M., lo cual demanda una razón constructiva de nuestras cualidades de arquitectos, de nuestro prestigio en relación con la obra. Por lo tanto, no puede creerse que la masonería sea un organismo que distribuya títulos sin examinar para ello profundamente el estado de conciencia de individuos que no corresponden al grado en cuestión. Las matemáticas, la geometría, la física y la astronomía desempeñan un gran papel para aquellos que quieren reformar el mundo. Hay bases sólidas, concretas que establecer previamente en el mundo material, antes de elaborar un mejor universo espiritual. Ciertamente, es en los grados superiores donde más específicamente se exhorta a estudiarlas a fin de instruir a los menores. Ya hemos hecho mención del grado 30 del escocismo tan importante en los conocimientos esotéricos 48. Sin embargo, antes de alcanzar los altos grados todo M. deberá tener noción, por lo menos, de la 48. Aquellos que encontraron ya los misterios revelados en el Varitakadosak, acuden a San Lucas 8, vers. 27, 28, 29 y 30. Adviértase que nada ha sido marcado al azar, en este caso los capítulos y versículos del Evangelio. El capítulo 8 corresponde a la casa 8, llamada la del misterio en astrología, como el signo 8 del zodíaco, el escorpión, corresponde a la transmutación. El 27 y el 28 son números lunares así como el 29 y el 30 son números mensuales. 1, 0, 2, existencia de todas estas cosas, aun cuando no tenga un pleno conocimiento de ellas. El arqueómetro es una traducción material del verbo, en forma, color, perfume, resonancia y gusto.
Es una figura síntesis de forma circular, dividida en zonas concéntricas que contienen las correspondencias de nombres, letras, notas, zodíaco, planetas, alfabetos, watam, hebreo, latín, samaritano, caldeo, asirio, vibraciones en correspondencia, como un patrón métrico que reforma la sonometría y que puede servir de regla para las proporciones estéticas de los trazados gráficos. Los colores primarios, amarillo, rojo, azul, están distribuidos en trígono dentro del círculo, de tal manera que el color blanco se encuentra siempre teóricamente existente a centésimo octogésimo, opuesto a cada uno de estos tres colores. Resultan, pues, de esta suerte, 360 matices definidos y cada uno de ellos se identifica con un número de orden que permite descubrir rápidamente su composición exacta. Por supuesto, las relaciones de la música están ahí inscritas según el método físico, inversamente proporcionales al patrón de la medida corriente. Re bemol, igual 100,000 o a un metro. La cifra 100.000 igual 625x160. El trazado de una forma, cualquiera que ella sea, viene a ser así una expresión de la clave de un canon universal. Es decir, que con arreglo a un solo nombre o a una sola idea, igualmente a un color o a un sonido, llega a ser posible obtener un dibujo, una gráfica, un edificio entero, con las proporciones exactas de anchura, altura, etc., ya sea que se trate de un monumento estético, una construcción religiosa, etc. Con un procedimiento inverso se adaptan igualmente a la literatura los colores, las formas, etc. Esta íntima concatenación de palabras, de ideas, de ciencias antiguas, de estudios simbólicos, permite, en carencia de archivos o de documentación, reconstruir cualquier religión, filosofía o leyenda, con solo reproducir sobre un papel o una lámina, la constitución del cielo. Una vez descubierto el valor numérico de las palabras, importa poco la confusión de las lenguas. Las letras son conservadas de esta manera en sus fuerzas originales, es decir, con la idea sagrada, Ma en el arqueómetro es igual a 40, y en Veda, Vatan y numerosas lenguas orientales quiere decir, agua. Inversamente, en el extremo occidente los incas pronuncian Atl 49 para significar este mismo elemento, expresión que vale arqueométricamente 40. Los que importa es el valor intrínseco y solo cuenta el resultado final. 49 de este prefijo proviene la formación de Atlántico, que proviene de Atlántida, tierras en medio de las aguas, no de la época del continente, sino de las 7 islas que formaban el mundo entero en aquel periodo. 1.0.3. Por otra parte, ¿cómo interpretar las construcciones cuyo instructivo está dado en la Biblia? Éxodo capitán XXV, XV, Ezequiel capitán XI, Reyes capitán V. Si no se dominan los cálculos arqueométricos. He aquí algunos casos. En el Éxodo, capitán XXV, vers. 10, dice, harán también un arca de madera de sitim, acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, lo que da la nota si bemol, y de todas sus correspondencias. De esta manera debe ser interpretada toda esta descripción. En un pasaje de Ezequiel, capitán XI ver 8 se indica que la medida de la caña de la cual se sería el ángel para medir el templo era de 6 codos. El número total de divisiones del coro era 24, 6x24 igual 144, la longitud de la caña, 144x500, en el vers. 15 asciende a 500 las medidas de esta caña, igual 72,000. Ahora este número obtenido es igual a la nota sol, es decir, la octava de la escala musical dividida entre 144.000. Aún aquí hay correspondencias, pero preferimos no extender las definiciones. El estudio de la arqueometría debe hacerse en logía y no vamos a prolongar aquí su análisis. Para terminar este capítulo diremos una palabra acerca del gran arcano, Pai. Tan a menudo ignorado en las logias, a causa del escaso conocimiento de los instructores. Es de la Biblia, Éxodo, capitán If, vers. 3 y 4, de donde se ha extraído la importante base de esta gráfica. La moral reposa ante todo en el acto de transformar lo inorgánico en orgánico y, por extensión, lo inmaterial en material y lo subjetivo en objetivo. Esto equivale a decir que las leyes masónicas no deben quedarse en estado de proyectos. Las lecciones obtenidas de los G.R.M. deben ser puestas en práctica en la vida diaria. En este símbolo, aquello que se ha denominado corona eclesiástica, constituye la institución misma. La parte inferior, donde la mano sujeta la espada, corresponde al neófito, el candidato, el postulante. En el círculo, en el punto de unión de las dos colas de las serpientes, el candidato comienza verdaderamente a pertenecer a la orden, y si enumeramos los grados de acuerdo al rito escocés A y a menudo empleando para el exoterismo y para todas las explicaciones de los ejemplos, 50 entonces tendremos. En el primer punto, después de la empuñadura, en intersección con el círculo se manifiestan los 3 grados fundamentales. Aprendiz, 50 podríamos hacer subdivisiones de graduación con respecto a cualquier rito, las cuales, sin embargo, se reducen a estas mismas proporciones fundamentales. Aludimos frecuentemente al rito escocés A y A, porque simboliza la masonería típica actual.
1, 0, 4, compañero y maestro sean los grados simbólicos. Más arriba, en el centro del círculo menor interior, observamos un ramal de brazos truncos que forman una cruz, emblema de los grados capitulares. En el centro del gran círculo que forma toda la corona eclesiástica están ubicados los grados filosóficos, aquellos grados en que se ha realizado la verdadera luz, son los instructores auténticos. Finalmente, en el centro del segundo círculo menor interior, el punto de intersección representa los grados administrativos, que son el 31 y el 32. El sublime grado 33, por su importancia iniciática, debería estar caracterizado por alguna, 1, 0, 5, particularidad. Ocupa el punto de enlace entre las dos cabezas de las serpientes, símbolo de la chispa divina, que surge de las dos grandes polaridades universales. Fijémonos que por fuera del gran círculo, en lo más elevado, se encuentra una flor de lis estilizada, símbolo de una trinidad que gobierna la institución. Es el mando esotérico, el cual hemos ya mencionado, y que a su vez está situado debajo de un punto superior símbolo de la directiva todopoderosa. La línea de división central es muy importante porque evidencian las tinieblas y la luz, como lo hemos definido en la descripción del pavimento de las logias. Tanto en la parte sombreada como en la parte de claridad, la cruz se ha formado por la acción de los cuatro elementos, con el fin de recordar el célebre axioma: lo que está arriba es como lo que está abajo, para que se cumpla el milagro de los mundos. Las grandes líneas medianas forman una X, la cruz de San Andrés, que es la letra griega Ki, la inicial de Cone, el oro, de Crusos, el crisol, y de Cronos, el tiempo, tres palabras griegas en la base de la alquimia. Es la triple incógnita de la gran obra hermética. Hay que observar que dos triángulos se han formado idénticamente, uno de ellos con la punta hacia arriba en la parte oscura, es la aspiración del mundo material hacia el G, A, D, U, el otro en la parte clara con la punta hacia abajo. Es el descenso espiritual en ayuda de una porción de humanidad con el ideal anhelado. Con la línea horizontal, como diámetro del círculo inferior, atravesado por la espada y que constituye la base del triángulo cuya cima es el centro del gran círculo y al mismo tiempo la altura de una pirámide trunca, formada por ese diámetro y las líneas que continúan el triángulo, se hace patente el trabajo masónico antes de ser cumplido y acabado en este mundo, parte obscura. En el círculo superior esta misma figura se presenta como un cono truncado abierto, contenido en un círculo, para recordar los misterios de la elevación. En efecto, es la proyección plana de un sólido geométricamente misterioso cuyo esoterismo es conocido por los iniciados. Es bien sabido que el círculo representa la protección mágica tradicional, y es también el conocimiento mantenido en secreto. Las dos serpientes, las dos columnas, los sentidos y la razón, son el solve coágula de la magia. Las cualidades de dispersión y de condensación son en el ocultismo, el fundamento de todas las meditaciones antes de un trabajo cualquiera. 1, 0, 6. Este activo, pasivo es la intuición y el análisis, que todo H.M. debe realizar para sus aumentos de salario. Pasemos por alto todas las explicaciones acerca de la espada, que son del dominio de nuestra orden. Sin embargo, llamemos la atención sobre el hecho de que esta verga de la cual habla la Biblia en el Éxodo, es también la fuerza sutil por la cual los adeptos pueden elevarse. Este poder central, Kundalini, pasa por los diferentes centros nervofluídicos, chakras, que se han de iluminar. Es pues necesario vivir los grados iniciáticos, pues el simple hecho de recibir grados no constituye una prueba de evolución. Por consiguiente, existen 7 estados importantes, los 7 chakras. 1. La empuñadura con la mano, representa la comprensión. 2. La intersección de las dos serpientes, la entrada al sendero iniciático. 3. El cruzamiento en medio del círculo inferior, la participación en la construcción de un mundo mejor. 4. El centro del gran círculo, la instrucción a la humanidad. 5. El cruzamiento en medio del círculo superior, la organización iniciática. 6. La reunión de las dos cabezas, la realización espiritual. 7. La abertura superior, la reintegración, o dirección universal. Naturalmente, una vez más puede aquí emplearse el acción a saber, en los primeros grados, querer tomar parte en el gran trabajo de reconstrucción, osar demostrar a los pueblos su ignorancia, pero callar respecto a la organización iniciática, con el fin de evitar las deformaciones, no solo cometidas por el mundo profano, sino también por los jóvenes adeptos y expertos que se dejan arrastrar aún por las apariencias. Esto nos lleva a hablar de los plexos, es decir, de los puntos sensibles y nervofluídicos de nuestro cuerpo, en lo que se relacionan con las influencias planetarias. En primer lugar, está el plano saturniano, correspondiente al plexo sagrado Muladhara, símbolo de las pruebas físicas, de las luchas vitales, de las leyes mortales, etc., que es el característico de los profanos, y el neófito está todavía apegado a él. En el segundo centro, intercepción de las dos colas de las serpientes, el neófito llega a ser H.M., y es Júpiter, símbolo de la personalidad, quien lo caracteriza. Asume una posición, penetra en la corona eclesiástica. El ingreso a la institución ha sido una decisión importante en su vida, se ha impuesto a su personalidad. Esto corresponde asimismo a Saturno.
es la muerte, sin embargo, es necesario vivir, aún más, revivir. Estos dos planetas se relacionan con la primera palabra saber. 1, 0, 7, enseguida, el tercer centro corresponde al plexo solar, Manipura Chakra. Es aquel en donde se aprende los misterios, las tentativas de transmutación, constituye la palabra querer y es el planeta Marte quien lo rige. Acogiendo la importancia de toda iniciación, el adepto trepa en el sendero para conquistar el cuarto centro, aquel que corresponde al plexo cardíaco comandado por Venus, símbolo del amor, es por esto que se menciona al corazón, cuando se trata de sentimientos o de efectos, y que pertenece a la palabra usar. Se alcanza aquí la delimitación de las tinieblas y de la luz, es precisa la oscuridad para hacer resaltar la claridad, la obscuridad es necesaria como substratum de la luz, el mal es el fundamento del bien. Aquí se explican las obscuridades de la Biblia y el secreto de los templos. De este dualismo han nacido los dogmas del enigmático Zoroastro, expresado en Hormuz, el de rostro de luz, y en Ahriman el de cabeza obscura. Se actualiza entonces el dominio de los elementos. El H.M. está el grado en el cual es imperativo instruirse, se hace necesario un amor universal. Esta línea horizontal llamada trono de justicia implica justamente el abandono de la personalidad y de la simpatía individual. A partir de esta línea se encuentra la armonía celeste, zona de la claridad, y para penetrarla es menester un corazón puro. Aquí, naturalmente, el conocimiento es indispensable, por lo cual el grado del rito escocés A y A es tan importante. En efecto, delimita lo material de lo espiritual, el control de las cualidades, la maestría de las ciencias, etc. 51. En fin, viene a inscribirse en el quinto centro, en la claridad, en la total comprensión, la palabra callar. Ella hace comprender la necesidad de la educación bien dirigida, so pena de desastrosas consecuencias. Los Emi adquieren aquí todo el conocimiento de la importancia del secreto. Es el centro correspondiente al plexo faríngeo, dominado por Mercurio, símbolo de la palabra, lo que viene a confirmar la importancia de saber lo que hay que decir, o saber lo que hay que callar. Saturno, Júpiter, Marte, Venus y Mercurio están representados en logía por los escalones, como lo hemos ya dicho, el último escalón, simbolizado por Mercurio, expresa muy bien, lo repetimos, que antes de llegar al sillón de venerable es necesario medir sus palabras. Mercurio es el mensajero de los dioses y por ello debe ser el último estrado para escalar. 51. La franja blanca y negra de los Kadosh, recuerda este límite del centro del arcano, el dominio de los dos planos, el punto central entre la parte obscura y la parte luminosa. 1, 0, 8, el último grado de la gráfica es el 33 Go. O de la representación sublime y por esta razón es que el número de sus poseedores debe estar limitado. Se trata en efecto de una posición única, no puede haber sitial en este lugar para muchos. La realización espiritual no abarca las colectividades, muchos son los llamados y pocos son los escogidos, y los símbolos vivientes de este centro son más que limitados. Las polaridades se encuentran de nuevo, y esta vez no ya las colas como al principio, sino las dos cabezas de las serpientes, la cabeza, sitio de la inteligencia. Estas dos cabezas de serpiente, de donde se escapa el fluido que eleva al M al supremo estado, significa el equilibrio de las dos vías, razonadas e intuitivas, de los dos principios, objetivo y subjetivo, ciencia y filosofía. Esta parte del simbolismo corresponde a la montaña elevada 52 a la cual puede dársele relieve, pues lo que está representado en la gráfica, existe en forma concreta, resaltada gráficamente, para los iniciados. En efecto, este último centro, tomado en el sentido esotérico, pues más allá está la dirección secreta, como en el caso del primer centro que está ubicado en la parte inferior de la gráfica de la corona eclesiástica, que en realidad corresponde al segundo, pues el símbolo de la empuñadura pertenece todavía al mundo profano, están en una posición similar y ambos situados en la circunferencia, demuestran así la universalidad de la orden, que es el verdadero grupo católico, pero entendido aquí en su sentido correcto. En efecto, etimológicamente, católico quiere decir una asociación que agrupará a individuos de todos los rincones del mundo, sin consideración de raza ni de religión, lo cual cumple solamente la institución masónica, que es la única que acepta en su seno a individuos de toda la naturaleza, sin limitación confesional o de creencia, porque su finalidad no es de interés particular, sino de unificación de los derechos, con respecto a la jerarquía, para mayor gloria del G.A.D.U. 52. La montaña representa simbólicamente las ideas elevadas. Es el Oret, el Sinaí, Sión, el Monte Tabor, el Calvario, el Olimpo, el Parnaso, el Vaticano, que son al mismo tiempo ideas y alegorías. Es a una montaña elevada a donde fue conducido el cuerpo de Irán. 109. Conclusión. Llegamos aquí al final de esta obra. No creemos que haya muchos masones que conozcan los variados e inordenados temas que aquí hemos abordado, y que no son sino el ABC de la masonería. Dirán algunos, y con razón, que aparte de las explicaciones de uso consecutivo a su avance en grados, o aparte de las alusiones metafóricas y vacías que han hecho en sus talleres, jamás se han tratado semejantes asuntos en la logia. He aquí, justamente, la respuesta tipo prevista en el 99% de los casos.
Y es, precisamente contra este estado de cosas que se revela nuestra conciencia. Parece que el destino se ha encarnizado contra nuestra malhadada orden, y no contento con ver su espíritu deformado por el orgullo y la ambición, ha llevado su ironía hasta sumergirla en la ignorancia y la tontería, en la esterilidad de las noches blancas. Es necesario restablecer la masonería universal a sus dimensiones, virtudes y poderes primitivos. Es imperativo reinstituir el verbo mágico y el carácter profundamente espiritual de la iniciación esotérica como base primordial y como esplendor de las almas emancipadas. Es inadmisible que un francmasón, digno de este título, se entregue a sus vicios, y se deje encadenar por el alcohol y por el tabaco. Es lamentable que un masón coma carne, atrofiando así sus facultades intelectuales y espirituales, y se animalice con ello. Es intolerable que un masón enarbole sus prerrogativas iniciáticas, para servir sus intereses económicos o políticos. Es escandaloso que la mayoría de nuestros banquetes iniciáticos terminen en orgías abyectas, poniendo así en duda la condición exigida al recipiendario, sano de cuerpo, y sano de espíritu 53. Pero es, por encima de todo, 53 es la fórmula de aceptación de un profano a las filas de la institución. Realmente se sabe que los defectos físicos, las taras, el desequilibrio mental, las facultades incompletas, impiden la posibilidad de una iniciación que exige un perfecto equilibrio, con el objeto de que el recipiendario se abra a todos los efluvios, y de la misma manera, sabemos que el neófito debe ser un cáliz que pueda recibir esta transmisión de poder, que el maestro aplica sobre él para la divulgación de los conocimientos iniciáticos. Muchas veces se ha discutido sobre el tema de los banquetes. En verdad se trata de un rito que practicaban los antiguos, pero del cual se ha perdido su verdadero valor. Por ejemplo, entre los esenios, el novicio postulante se conserva en estado de ayuno durante varios días antes de su iniciación, y una vez recién promovido, tenía el 1-1-0, inadmisible que se haya perdido un tiempo preciosos en explicar hasta el agotamiento los circunloquios de un ritual que no se comprende, y de un simbolismo infantil. Las ciencias ocultas, en todo lo que ellas abarcan, no deben presentar ningún misterio para verdadero masón. Es igualmente inadmisible que en nuestras logias se ignore la astrología, la yoga, el magnetismo, la magia, la alquimia, la arqueometría, y todas las demás ramas de la ciencia sagrada, patrimonio exclusivo de los santos ramas de la ciencia sagrada, patrimonio exclusivo de los santos santuarios desde la antigüedad. Es urgente que un viento regenerador y vivificador sople entre nuestras columnas, y venga a barrer el polvo de nuestra cabeza y espalda, polvo que es signo precursor de nuestra momificación. Sería interesante extendernos un poco sobre las ideas fundamentales cabalísticas, que definen también el planteamiento de los problemas, mas esto sobrepasaría el marco de esta pequeña exposición, máxime que estamos llegando al final. Sin embargo, debemos mencionar un pequeño ejemplo de filosofía sintética. En la Santa Kabbalah, a la verdad se le denomina con la palabra hebrea Emet, compuesta de la primera y de la última letra del alfabeto, Aleph y Tau, reunidas entre sí por la letra media Mem. No pudiendo la verdad ser sino una solamente, los embrollos son numerosos. Nos permitimos hacer estas citas, porque la demostración que queremos con ello, pertenece a la categoría de instrucción francmasónica. El compás, cuyas dos piernas se unen en la cúspide, es un magnífico símbolo de la creación, y expresa los primeros atributos del G, A, D, U, en la época en la que al hablar del comienzo de la creación, Génesis, capitán, y, versículo 3, este dice, que la luz se haga, y podríamos darnos cuenta que la cita bíblica hace mención de, él dijo, entonces, tenemos el derecho de preguntarnos, ¿a quién habla Dios? ¿A quién dijo él esto? Porque al fin y al cabo, la divinidad no podía aún expresarse, puesto que aún nada se había creado. Aquí es en donde se hace necesario percibir el movimiento de los cabalistas, porque se han dicho que es Elohim quien hace todo esto y habla a sus atributos directos, los esplendores supremos. Derecho de venir a sentarse a la mesa, en la cual se hallaba servido un banquete en su honor. Jugo de uva no fermentado, alimentos completamente vegetarianos. Se trataba de abundante comida, pero sana y natural. Los antiguos al hacer la ofrenda aplicaban así la gran parábola. Comeremos en la misma mesa. 1, 1, 1, los céfiros intelectuales son el Jehová de la derecha y el Jehová de la izquierda. Para hacer la luz, como para todas las demás cosas, es necesario reunir las dos polaridades. En verdad, para transformar dos en uno hay que llenar el vacío entre los dos, con un tercero que toque a uno y a otro. De igual manera y aún más se esclarece el misterio con el compás, que aquí simboliza el Mem. Entonces el círculo que trazará el instrumento, es un símbolo perfecto del universo creado. Es el mundo manifestado. Sabemos que el absoluto se simboliza con solo un punto. Así pues, dos líneas que parten de un mismo punto, como para un triángulo, divergen hasta que una tercera va a unirlas, es Elohim con los dos aspectos de Jehová. Sería muy largo analizar de esta manera la línea, el círculo, el triángulo, la elipse, la parábola, al igual que todas las demás curvas ensanchadas, cuyas ecuaciones pueden colacionarse con aquellas que se encuentran para la palabra Emet, que es de esa manera, un emblema perfecto del G, A, D, U. 1,
2. Otro asunto que debemos tratar es, ciertamente, el de los ejemplos magníficos que nos legaron nuestros abuelos, sin que por ello tengamos en este caso que remontarnos a la antigüedad. Esos ejemplos sirven, no solo para la iniciación masónica, sino para todas las ramas de las actividades en decadencia en nuestros días. Así pues, sabemos que el artífex de los antiguos era no solamente el hombre que ejercía un arte o un oficio, sino que también aquel arte o aquella profesión que por sí misma constituía algo más, porque todo ello descansaba en principios reales. Sus actividades, que dependían siempre de principios profundos, únicamente se transformaban siguiendo una cierta orientación, en lugar de quedar reducidos a una ocupación tan material, como sucede en nuestros días. Los actos más ordinarios de la vida revisten siempre un carácter religioso, tomando esta afirmación en un correcto significado, es decir, en el más verdadero y natural sentido, o sea con la idea del deber cumplido, y así debemos comprenderlo, como dominio de la conciencia que opera los actos y no como mecánica de lo inconsciente. De aquí que en la doctrina hindú, hallamos una palabra que nos hace comprender mejor esta noción del trabajo correctamente desplegado, pues el término swadharma es el cumplimiento por cada ser de una determinada actividad, conforme a su propia naturaleza. Es precisamente, su carencia la que denota la insuficiencia de la concepción profana. El compañerismo o cofradía de oficiales artesanos, es por demás edificante sobre este tópico, porque no es simplemente una fraternidad corporativa, ni una vulgar agrupación obrera, sino que se trata de esos dos aspectos con una idea mucho más elevada aún, tal como corresponde justamente a lo que se relaciona con el artífex. La antigüedad de la cofradía de oficiales artesanos se pierde en la noche de los tiempos. Generalmente se dice que se remonta a la época de la construcción del templo de Salomón. Efectivamente, los archivos nos enseñan ciertos hechos como ceremonias, diversas escenas, personajes, que se mencionan como testimonio. Hasta la época de Sisión, esta fue la iniciación mosaica usual, y la cual muy pocas corporaciones de artesanos la han conservado. De ahí que surgieran los monasterios, las salas de las ciencias y de las artes. Hallamos un San Benito y un San Bonifacio, que construyeron una clase de monjes que se ocupaban especialmente de los trabajos de arte. En los siglos XI y XI el arte fue desplazado, y pasó de los monjes a los laicos, pero el ejemplo de sus predecesores sirvió para que los 3 laicos continuaran esta confraternidad sobre idénticas reglas, máximas orales expresadas lo más a menudo por símbolos geométricos, y las cuales se comunicaban solo a los iniciados. La vida de ellos debía ser religiosa, tranquila, honrada, ejemplar. Después de largo tiempo, estos artesanos seguían en posesión de la real iniciación y este carácter es fácil de descubrir, simplemente en el hecho de las dos grandes fiestas que se celebran en los solsticios, San Juan, del verano y San Juan, del invierno. Estas dos fases del ciclo zodiacal fueron denominadas en esta forma, después del cristianismo, pero en realidad, tuvieron su origen en Jano, nombre del cual proviene el nombre del mes enero, Janvier, Januari, y que se ha colocado como el comienzo del año. No insistiremos en el dios Jano con sus dos caras, de las cuales aparentemente, una mira el pasado y la otra el porvenir. La cofradía no podía desaparecer, a pesar de la ley francesa del 2 de mayo de 1791, que suprimió los jurandés, los maestrazgos y todos los privilegios del antiguo régimen, e hizo también desaparece la corporación oficial, en lugar de reformar sus abusos. La ley del 14 de junio de 1791, votada por la Asamblea Constituyente, apenas llegó a poner en letargo las cofradías, durante el reinado de los clubs jacobinos los cuales desconfiaban de todo aquello que tuvieran una idea de independencia. La decadencia solo se hizo sentir a finales del siglo XIX, en 1848 todavía se hallaban en plena fuerza. Sin embargo, después de 1870 todas las sociedades se adhirieron a alguna de las siguientes organizaciones. A la Federación de Cofradías, en 1874, que se transformó en la Unión de Hermandades, en 1889, a las Sociedades del Deber, y el Deber de la Libertad. Es cierto que poco a poco iba desapareciendo el verdadero sentido iniciático de estas agrupaciones, y únicamente quedaba el sistema corporativo y su exoterismo. No obstante, subsistían siempre en las colectividades obreras, algunos elementos iniciados, pues el verdadero sentido oculto se conserva así mediante algunos maestros. Además, no es necesario creer que solamente en poder de la corporación de arquitectos se encontraban conocimientos esotéricos. Por ejemplo, los cerrajeros tomaban un problema para la realización del cerrojo tipo. En efecto, se trataba de transportar ciertos nombres a cifras, es decir, tomar el valor numérico de palabras sagradas para establecer las medidas, y ante todo, ello exigía un símbolo, lo cual siempre ha estado en la base de la iniciación, muy por encima de la construcción material en sí misma. 4, de tal manera, el cerrojo tipo se componía de 1. El valor numérico del nombre hebreo Jehová, 26, 2. El valor numérico del hombre hebreo Adán, 45, 3. El valor numérico del patriarca Enoch, 84, 4. El valor numérico del término lat, ocultar 39, en suma, debemos razonar como sigue.
45 más 39 es igual a 84, más 84, da un total de 168. Y este número es precisamente el resultado de la suma de los números impares que hay entre 3 y 26. Además hay que señalar por otra parte que 3 es la cifra de la expresión divina, y 26 es el valor numérico de la palabra sagrada Yahvé. Entonces, 3 más 5 más 7 más 9 más 11 más 13 más 15 más 17 más 19 más 23 más 25 es igual a 168. Y si al 168 agregamos 360, los grados del círculo, que expresan el universo manifestado, obtendremos 528, que simboliza el término Matach, o sea, justamente, uno clave. 528 más 4 es igual a 532. El número 4 es importante, pues no solamente significa los 4 puntos cardinales, las 4 constelaciones principales, los 4 elementos, las 4 estaciones de la vida, o las 4 fases lunares, etc., sino que también representa la cuarta letra del alfabeto hebreo, el Dalet. Pero este simbolismo de la letra D también tiene su significado, porque Dalet es la unión, en el sentido de la reunión de macrocosmo y microcosmo, de vínculo entre lo externo y lo interno, en fin es para el hebreo, como para el chino en su paralelismo alfabético, un umbral. 532 es la combinación del ciclo solar de 28 años y un ciclo lunar de 19 años. De esta manera, umbral y clave caracterizan el equilibrio en la balanza, de igual forma que BTC equivale a 532, y he aquí que se hace sentir toda la profunda ciencia de los antiguos rabinos. Mas hay. Todo esto poco a poco se perdió, las verdaderas doctrinas de otros tiempos fueron olvidadas, y la F.M. después de la Constitución de 1717, se extravió en concepciones humanitarias y todo vino a ser exterior. Pero en cambio ha conservado los rituales que, aun en poder de las sectas más conservadoras, han caducado después de cierto tiempo. Sabemos por ejemplo, que Padmasambhava, el fundador del lamaísmo en el Tíbet, importó de la India, aparte del budismo tántrico, la costumbre de la embriaguez voluntaria y ritual, la cual existía ya, por lo demás, en el chamanismo tibetano, pero que fue proscrito ya, por lo demás, en el chamanismo tibetano, pero que fue proscrito por el reformador Tsongkhapa en el siglo XIV. Estos excesos no fueron tolerados en ninguna de las iniciaciones dignas de este nombre. 1.1.5, como se puede ver reinó un verdadero caos en el seno de la francmasonería, los grados 33 conocen bien esta misión de hacer reinar el orden en medio del caos, tanto desde el punto de vista esotérico como desde el administrativo, y aún hay que agregar el tema de su misión humanitaria, a menudo tan confundida con el anticlericalismo. Tocamos aquí un problema de dos pontificados. Después de la aparición del Mesías Jesús, el tiempo se divide en dos periodos: el del Salvador víctima, expiando, es decir, la era que acaba de pasar, y la época de Cristo Rey, el Mesías resplandeciente y lavado de los insultos, es la edad de oro anunciada. Los libros santos anuncian un papado para cada una de estas épocas. Existe la época del Espíritu de Pedro, que vino a través de sus sucesores, los papas de Roma, hasta el día en que la expansión del Espíritu Santo se hará sentir y Juan comenzará su ministerio de amor y vivirá en el alma de los nuevos papas. El pontificado de Pedro debe pues terminar a la venida del Hijo del Hombre, al retorno del Cristo glorioso, el Mesías universal que coincide con la época actual, la nueva era, la edad acuariana simbolizada por el signo del aguador, el signo del Hijo del Hombre. Naturalmente las grandes eras no terminan brutalmente. Existe siempre un periodo de transición, el fin de una era se introduce en el comienzo de la nueva, y la manifestación no se hace sentir, sino después de 2 o 3 décadas algunas veces. Asimismo, un nuevo Cristo no es reconocido inmediatamente por todos, sino que son sus discípulos los que poco a poco hacen reconocer la venida de este Mesías, que simboliza la aurora de una nueva era. El pontificado de Juan corresponde a la reimplantación o manifestación de la tradición, según el ciclo anunciado por el Apocalipsis, desciende de la Jerusalén celeste sobre la tierra. Se puede leer en el Evangelio según San Juan, capitán Siri, vers. 21 al 26, que Pedro tiene que recurrir a Juan y más adelante, capitán 6, vers. 26, que puede ver toda la importancia que el maestre da a Juan su discípulo preferido. En fin, en el mismo Evangelio, capítulo 21, vers. 18, él reaparece cuando Pedro es anciano y otro se presentará. Se trata evidentemente de la iglesia de Pedro, que dejará su sitio a una nueva soberanía pontificia. Los versículos 20 y 21 denotan muy bien que los dos discípulos deben tener un papel principal, y el siguiente versículo, el 22 da la idea concluyente. Existen pues, dos jefes, uno para la iglesia exotérica y el otro para el templo exotérico. Pedro, jefe aparente, el hombre de fe, y Juan jefe secreto, el hombre de ciencia. Ellos dos dejan sus sucesores, unos serán los dirigentes del movimiento público, los otros los dignatarios de la comunidad de privilegiados. 1.1.6. Frecuentemente han sido confundidos los escritos iniciáticos con panfletos políticos. Existe un ejemplo en la Divina Comedia del Dante Alighieri. Algunos han creído ver en ella textos escritos por un miembro de un partido derrotado.
El término hermano aparece a menudo en la pluma de Dante. En el capítulo 18, del Paraíso, él habla también de los signos de reconocimiento, de los tocamientos, así como de D y L que trazan los ángeles y que son las iniciales de la divisa, Diligente Justitiam, empleada en la francmasonería. En el Purgatorio Capitán Vili, Dante da 3 pasos hacia el juicio. El lenguaje resulta muy significativo para los familiarizados con las logias. El abrazo de San Pedro a Dante en el capítulo Esquif del Paraíso semeja en gran manera al abrazo del Sapientísimo en el capítulo Rosacruciano. Y asimismo, algunos otros detalles que hacen alusión a las disposiciones del templo, en particular, los 3 escalones del estado del sitial del venerable, el simbolismo de los 3 años del aprendiz, las 3 virtudes, sabiduría, fuerza, belleza, etc. En el canto 9 del Purgatorio, él necesita subir 3 escalones, blanco, verde y rojo, y esos colores de la bandera italiana, que tiene un origen masónico al igual que la bandera de México, son los mismos que tapizan el fondo de la logia del 26º grado de los escoceses trinitarios. Las alusiones a los viajes, los grados a alcanzar, y una multitud de símbolos y emblemas, atestiguan el valor iniciático de la obra del Dante Alighieri. Además, la forma misma de escribir conforme la sucesión, el infierno, el purgatorio, el paraíso, ofrece una concordancia con la disminución de los obstáculos en los viajes masónicos, a medida que se aproxima a la meta. El modo masónico de disimular las palabras bajo simples iniciales seguidas de puntos, es empleado muchas veces por el autor de la Divina Comedia, quien con frecuencia hace relación del grado 18 del escocismo muy frecuentemente, por ejemplo en el capítulo del Paraíso, canto Exxi, el cual comienza: en forma de una rosa blanca se presentaba a mi vista la Santa Milicia, en la cual el Cristo se desposa con su sangre. En el canto Exif y en el canto XXB el autor habla del pelícano, se elevan las alusiones a la palabra perdida. Frecuentemente aparece el término valle, así como las palabras conventos, consistorios, que los 117 hijos de la viuda conocían bien, además de hacer mención de los principales símbolos del grado 30, águila, escalera, etc. Los ejemplos serían muy numerosos y no queremos insistir, cada quien podrá releer esta obra admirable. Hacemos únicamente alusiones para hacer reflexionar acerca de la necesidad de profundizar mucho más en la documentación iniciática. La iniciación no puede ser transmitida únicamente a través de una organización regularmente constituida, sino que debe también existir en su condición de luz que ha de ser transmitida. En efecto, es necesario que exista aquello que va a ser otorgado a los adeptos. No basta que una institución se diga iniciática para que tenga algún poder. Se requiere una enseñanza, al mismo tiempo que una potencia espiritual que ofrecer en sucesión, para asegurar así esta cadena tradicional. El rito por sí mismo no ofrece ningún valor, si no está comprendido o simplemente entendido en su sentido real. Los elementos esenciales de una ceremonia descansan en el empleo de un mecanismo, del cual hay que volverse maestro para que aquel tenga una característica iniciática, pues de otra manera cae en un movimiento ordinario, que sería tan poco valedero como si hubiera sido hecho por un profano ordinario. El rito religioso requiere una ordenación sacerdotal, y aquel que no haya recibido esta ordenación, aunque haga bien todo lo que él quiera, observe las mismas reglas y ponga toda su mejor intención, ello no le servirá de nada, pues el resultado nunca llegará. La influencia espiritual es la base de todas las transmisiones iniciáticas, y el operador no emplea las formas rituales más que como un punto de apoyo, lo mismo en los ritos de un género por todos los aspectos menor, como por ejemplo en la simple magia ceremonial, donde no interviene casi nada espiritual. Sin embargo, es indispensable contar con recursos psíquicos. La producción de un efecto verdadero está condicionada en muchos casos a cierta transmisión, y aun la más vulgar brujería nos demuestra que el brujo de campo no muere jamás sin haber transmitido su secreto, su don, su poder. Se sabe la importancia que tiene para las iglesias cristianas la sucesión apostólica, lo cual se comprende fácilmente. Las iglesias protestantes, que no admiten las funciones sacerdotales, han suprimido casi todos los ritos, o solo conservan algunos a título de simples simulacros conmemorativos, los cuales carecen de efectividad. Es conocida la discusión que se ha suscitado en lo que concierne a la iglesia anglicana, y es interesante observar que los mismos teosofistas, cuando quisieron constituir su iglesia católica liberal, buscaron ante todo asegurarse una sucesión apostólica regular. 1.1.8. En resumen, aún el conocimiento perfecto de un rito, si ha sido obtenido fuera de las condiciones regulares, está enteramente desprovisto de todo valor. Por ejemplo, para exponer el punto con sencillez, tomaremos como modelo un rito que se reduce a una simple expresión, es decir, a la pronunciación de una fórmula. La tradición hindú ofrece los mantras, que cuando se hacen imitando solamente los movimientos y el sonido de la boca de un gurú no tiene efecto, porque dicho mantra no ha sido vivificado mediante la influencia espiritual, que ha de ser destinada a servir de vehículo. A este respecto es oportuno hacer notar que en la India ningún discípulo puede sentarse enfrente del rostro del gurú, a fin de evitar que la acción del prana, que se encuentra unido al soplo de la voz, al ser ejercido muy directamente, no produzca un choque demasiado violento que podría ocasionar riesgos psíquicos y aún físicos.
Es también una de las explicaciones de la colocación usada en las sillas y bancas en las logias, y que desgraciadamente la mayor parte de los actuales hermanos masones están muy lejos de sospechar. 119. Toda transmisión iniciática procede más o menos directamente de los centros espirituales, unidos los centros espirituales, unidos ellos mismos al centro supremo, el cual conserva el depósito de la tradición primordial. Una organización iniciática puede proceder no directamente del centro supremo, sino de los centros secundarios, pues en toda organización existe una jerarquía que permite contar con elementos mucho más evolucionados que el estado evolutivo representado por la organización a que ella pertenece. Estos elementos sirven en cierto modo, de bases verdaderas para la transmisión iniciática, la cual no puede hacerse en ese caso sino muy lentamente. Dicho de otra manera, ciertos dignatarios con iniciaciones muy superiores, pueden ser introducidos en las organizaciones llamadas iniciáticas y ocupar únicamente puestos de un orden inferior, digamos secundarios, para velar e infiltrar poco a poco la verdadera tradición esotérica. Es la misión de algunos grandes maestros, ser así incorporados en el seno de ciertos movimientos, con el mismo título que los otros miembros. La meta de todas las organizaciones es la misma, pero su participación en la tradición va acompañada de las manifestaciones propias de tiempo y lugar, lo cual origina sus diferenciaciones exteriores. Desgraciadamente, estos variados giros han tenido varias veces desagradables consecuencias, pues han afectado el interior mismo del movimiento. Como acabamos de ver, entre los miembros de un centro secundario, llega a haber alguien que tenga efectivamente una realización personal de un grado más elevado que en el que está colocado, pues se les ha otorgado, no obstante, otro muy inferior a su evolución, y algunas veces solo pueden actuar muy difícilmente, por carecer de autoridad de grado. La existencia de esta superposición, es una de las razones por las cuales el estudio de las organizaciones iniciáticas es, desde luego, tan difícil en su seno, que los miembros en su mayoría ignoran no solamente el mecanismo, sino también su propia situación. Así pues, se comprende que en algunas ocasiones, elementos que no pertenecen a este tipo de organizaciones, entendidas en el sentido de organización revestida de forma jurídica, puedan presidir en algunos casos, la formación, la organización o la administración de semejantes instituciones. He aquí el verdadero sentido que la francmasonería ha tenido siempre acerca de esos superiores, 1, 2, 0, desconocidos. Solamente de esta manera es que la verdadera tradición ha podido subsistir, a pesar de la desorganización de ciertas sociedades secretas o fraternidades iniciáticas. Es así como la cadena iniciática, rota en su propio exoterismo, en su organización ostensible, permanece existente de todas maneras, gracias a estas individualidades excepcionales. Esto se produce con frecuencia durante los periodos en que la civilización pierde casi totalmente su espiritualidad, y entonces los objetivos del orden iniciático quedan más escondidos que de costumbre. Es una lástima ver cómo los autores de rituales del siglo XVII y XVI suprimieron las partes esenciales de la tradición, e ignorándole valor del pase, transmitieron únicamente lo que les pareció a ellos interesante, pero sin entrar a saber lo que era exactamente. Estos ingenuos abandonaron así la parte verdaderamente esotérica, porque justamente se encontraban en situación embarazosa para traducir al lenguaje claro esta parte cabalística, o la literatura rabínica iniciática, simplemente. Es penoso que no se comente con más frecuencia en las logias, los paralelismos tan interesantes entre el G, A, D, U, y el Ein Sof del Zohar, el cual por otra parte, algunos pretenden por ello que ha sido plagiado, la identificación de una de las acepciones de la palabra perdida de lo AH, M, es sorprendente con el Shema Morash. Los populares 3 puntos están resumidos en el Yod, el cual engendra todas las letras del alfabeto hebraico, según el Sefer Yetzirah y el Zohar. También los colores de honor en la F, M, como por ejemplo el blanco, el verde, el rojo y sobre todo el negro, se encuentran en clara relación con los atributos de los séfiros de la Santa Kabbalah. Existe igualmente correspondencia entre las mismas cifras y los mismos grupos de luminares. En los 72 candelabros del 15º grado antiguo, se recuerdan igualmente los 72 ángeles de la tabla Shema Morash desarrollada, o también el gran nombre de 72 letras. La predilección por los números 3, 5, 7, y aun el 9, en el Zohar y en los rituales de la F, M, no es seguramente un hallazgo al azar, también se encuentran los símbolos más, y los de los cabalistas, en las obras de los grandes sufíes árabes y persas. Sobre todo es doloroso ver, cómo aun con el conocimiento de los símbolos, numerosos hermanos más, no practican la enseñanza dada a través de los atributos de las logias, los cuales de esta manera no pasan de ser simples decoraciones. 1, 2, 1, digamos una palabra también acerca de las dos columnas. Son dos porque su conocimiento hace suponer inmediatamente el binario, luego es el generador de la ley, es el número de la gnosis, el cual nos hace entrever el primer esoterismo de la letra G mediante la estrella flamígera, según la explicación elemental dada en el segundo grado. Hemos visto en el capítulo del simbolismo, que las dos columnas representan las polaridades, positiva y negativa, el nadi solar y el lunar, pues nada puede derivarse sin estas dos fuerzas de producción.
La idea de la creación y la realización. Estas dos columnas que se encontraban delante de la puerta principal del templo de Salomón, explican cabalísticamente los misterios del antagonismo. Es también el universo balanceado en las dos fuerzas, que lo mantienen en equilibrio, atracción y repulsión. Estas fuerzas existen tanto para la física como para la filosofía. Las luchas entre Eros y Anteros, el combate de Jacob con el ángel, son otras tantas representaciones de este misterio, que está igualmente simbolizado en el caduceo de Hermanubis, como en el carro de Osiris y en los dos serafines. El blanco y el negro, tanto como las dos columnas, hacen pensar inmediatamente en el pavimento de los talleres, que también deberán ser analizados con seriedad para aprender todo el alcance simbólico, el cual por lo general no se puede comprender sino hasta el grado 30 del rito escocés. Hemos citado igualmente la estrella flamígera, de la cual puede deducir algo interesante. Hay que traer a la memoria el tarot. Ella tiene en el juego moderno el título de estrella brillante, título que expresa el gran misterio de la doctrina secreta de la Rosa Cruz. Al mismo tiempo simboliza la astrología primigenia, que es una de las ramas de la Santa Kabbalah. Recordemos que la estrella debe ser colocada siempre con una punta hacia arriba, representado así al hombre, con la cabeza justamente hacia la parte superior de la estrella, y con las cuatro puntas representando las extremidades extendidas. En cambio, si la punta se coloca hacia abajo, representa entonces la subversión intelectual, el triunfo del mal, el macho cabrío del sabbat de las brujas. La G, en medio de este pentagrama, significa primeramente la gnosis y también la generación, las dos palabras sagradas de la Cábala antigua. Es también el gran arquitecto, pues la estrella presenta con bastante claridad la letra A. En fin, toda ella indica que la ciencia de las estrellas es muy importante en la iniciación. La astrología hay, y muy a menudo olvidada en los trabajos de las logias. Otras tantas cosas han sido de igual manera abandonadas por los actuales, por lo cual se ha perdido el verdadero sentido de la misión masónica. Frecuentemente el templo no corresponde sino a un simple nombre, en vez de poseer todas sus cualidades. En efecto, el 1-2-2 santuario debe estar glorificado de la presencia real del G-A-D-U, y por lo tanto no es el solo ritual parafraseado el que es necesario, sino un ambiente muy especial. El ritual masónico demanda estar a cubierto de cualquier comunicación con el exterior, así como vigilar para estar únicamente entre iniciados y tomar una multitud de precauciones, casi mágicas. Ello es justamente para dar a respetar los ritos, que datan de muchos milenios. Cuando todos los preliminares a este respecto han sido terminados, el maestro da los golpes que repiten los dos vigilantes. A este llamado al G-A-D-U, el espíritu superior, desciende en medio de un silencio religioso y no podrá olvidarse esta presencia invisible al respetar y, sobre todo, al recordar la razón de esa reunión. Si la iniciación enseña a leer y escribir como lo dicen los rituales, es para descifrar los textos sagrados, y no se trata solamente de esclarecer superficialmente el espíritu, haciendo caer la venda de la ignorancia, pues existe un símbolo mucho más profundo en el cumplimiento de tal sistema. En el primer grado hay necesidad de aprender a pensar. En el segundo grado existe la fórmula de pasar de la perpendicular al nivel, lo cual permite de ahí en adelante participar en los trabajos. La perpendicular soporta la plomada que incita a descender en sí mismo. Meditación grandiosa para tener la ocasión de analizarlo todo, profundizar, detallar, y cuando el trabajo personal está acabado, entonces, viene necesariamente a agregarse por fin a la asociación, caracterizada por el nivel, que es símbolo de la igualdad, todos en el mismo plano. El masón o libre constructor, no podrá aprender nada de los símbolos que se le presentan, si no se prepara para asimilarlos. Un simple ritual no es suficiente para transmutar una individualidad. Acepte esta idea y sobre todo, que vigile muy bien esta transmutación. Esa transformación, ese construir intelectualmente, es lo que demanda las estrictas aplicaciones de las reglas severas. Estas reglas evidentemente se dan en la orden en el curso de la iniciación. El aprendiz recibe la primera letra de la palabra sagrada, pero es necesario que él proporcione la segunda para hacerse merecedor de la tercera. Se le presentan dos símbolos. El recipiendario debe haber penetrado en algo, comprender ya un principio, pues de otra manera él perderá su tiempo en ostentar orgullosamente un título, sin el menor progreso en su evolución. Felizmente los verdaderos iniciados, se preparan poco a poco en medio de la masa aún ignorante, y es cierto que poco a poco 1, 2, 3, regeneración de la F.M. ha de tener lugar a fin de que la institución responda mejor a las necesidades del porvenir. En la alquimia, el sujeto ennegrecido, entristecido, denigrado, calumniado, en su putrefacción, elemento tierra, toma enseguida diversos matices en su sublimación, elemento aire, se blanquea por la ebullición, elemento agua, y finalmente se pone al rojo para su exaltación, elemento fuego. No solamente es necesario seguir este ritual con el fin de conservar la verdadera tradición de los ancianos, sino también estar impregnado de estos procesos y participar enteramente en esta transformación, que fue muy bien estudiada por los Rosacruces de antaño. El fuego sagrado de la masonería ardió durante más de 2000 años en los santuarios de Egipto, en donde los verdaderos misterios eran revelados.
Por una parte fue Osimandías, célebre monarca, quien hizo rodear la tumba de Menes con un círculo de oro adornado de 7 piedras preciosas, alrededor del cual fue construido un pasadizo, con el objeto de observar en esta galería circular el avance del sol, día a día, circunscribiendo los grados del zodíaco. Asimismo, fue Maerse quien instruyó a los gimnosofistas en las riberas del Ganges, y por su parte Zoroastro fundó su secuela de magos en Persia. Símbolos epónimos o no, es siempre la tradición que se perpetúa. Así también David recomendó a su hijo Salomón, elevar un templo a la gloria del G.A.D.U., e igualmente hacerse iniciar en los sublimes misterios de la diosa Isis. Es un verdadero perjuicio que esta iniciación original casi no sea comprendida ya, ni aún conservada en nuestros días. Pues, verbigracia, haber suprimido la entrega del Etanji 54 no es más que colocar a todo el mundo sobre un pedestal de igualdad. Por otra parte, esa vestidura simbolizaba con su blancura la pureza y la sabiduría. La entrega de la túnica, de la capa, ha constituido siempre un ceremonial muy importante, y de los templarios, entre otros, rendían por ello un gran homenaje, pues el portar esta vestidura será siempre el emblema de los iniciados. Igualmente el uso del incienso, que no obstante se conserva, en buena hora, en muchas logias, constituye no solamente el respeto al ritual antiguo, sino una indispensable precaución para transformar la atmósfera. Constituye una purificación al mismo tiempo que una emanación, que proporciona una mejor tonalidad de vibraciones. 54 Túnica blanca que la doga, sublime venerable que presidía con los 9 patriarcas los misterios de Isis, entregaba al discípulo en los santuarios egipcios. Esta ceremonia es aún acatada por ciertos ritos, que son cuidadosos de la real iniciación antigua. 1, 2, 4, después de varios siglos de silencio durante los cuales la civilización se estancó y la masonería igualmente durmió en una profunda indolencia, esta volvió a dar señales de vida en el momento de las cruzadas, pues hay que reconocer que anteriormente fue traída de la India al Asia Menor, y de ahí a Europa para dicho periodo. No perdamos de vista que el término muy popular de logia viene del sánscrito loka, que significa el mundo. Se sabe en efecto, que el mundo es una logia y que los talleres son las partes de esta logia universal. En Persia, Joan es la palabra de la cual se ha extraído el término de logia, y ella también significa mundo. En efecto, los misterios que se han revelado, son simplemente los del mundo, los problemas que los hombres se han planteado siempre, los esclarecimientos que son siempre idénticos para todas las eras. Pero también la M, es la prosecución de los misterios de la antigüedad, y de ahí que ellos se dividan en misterios menores y en misterios mayores. Los primeros son la revelación de las ciencias humanas, la tesis, en tanto que los segundos, son las ciencias sagradas, la síntesis. Los grados simbólicos intermediarios, son los estudios ocultos, la antítesis, y la iniciación antigua, cuya meta final era la mátesis, se subdividía en los 7 grados conservados en muchos rituales. Misterios menores. Primer grado, Talmedimitas, título simbólico de la sabiduría. Segundo grado, Everimitas, título simbólico de la fuerza. Tercero grado, Mourachimitas, título simbólico de los funerales. Misterios mayores. Cuarto grado, Berimitas, título simbólico de la venganza de las pasiones humanas. Quinto grado, Nescheritas, título simbólico de la emancipación. Sexto grado, Grandes iniciados, título simbólico de la autopsia, coronamiento. Séptimo grado, corresponde al maestre de la gran obra, jefe supremo. A propósito de los llamados grados, evidentemente hay muchas cosas que mencionar, ante todo esa gran incoherencia por el hecho de que exista esa pluralidad de grados en la masonería, lo cual es debido naturalmente a la existencia de diversos ritos, todos también incoherentes. Los 3 grados básicos, debemos reconocerlo bien, son los únicos que pueden tener la autoridad de la tradición y son universalmente reconocidos. Corresponden a los estados reales de la evolución, en cierto modo, y no es posible ver de otra manera la evolución del profano a la perfección, la maestría. Sin embargo, es a menudo difícil, 1, 2, 5, poder delimitar las subdivisiones de la conciencia, o simplemente la elevación de una subdivisión espiritual a otra, por lo cual, como vía de consecuencia, han aparecido estas diversas categorías, para los grados. Así por ejemplo, los 33 grados del rito escocés A y A, que están actualmente usados como típicos de la F.M., son las 33 etapas de una escala que abarca toda la vida iniciática. Pero a propósito de la escala, se trata de realizar plenamente el simbolismo completo de estos escalones. Ello da a pensar en la famosa escala mística, que es por suerte, un instrumento para elevar este templo que la masonería trata de edificar sobre la sabiduría y la virtud. Es una ofrenda pura al Creador, una elevación del pensamiento tal y como pudieron concebirlo Pascal, Bossuet, Fenelon y tantos otros grandes pensadores. He aquí el deber del masón. Purificado de todos los vicios, pulido de todos los errores, él avanza a la búsqueda de la verdad y estudia todo aquello que puede mejorar a la humanidad. También la escala mística, compuesta de 2 largueros con 7 escalones, simboliza toda ella las 7 artes liberales por una parte y las 7 virtudes por otra.
El larguero de la izquierda, el trivium y el quatrivium, caracteriza con sus escalones la astronomía, que debe ser objeto de estudio especial en logía. Es el movimiento de los astros, la historia y la filosofía planetaria, el macrocosmo que no puede estar ignorado por aquellos que quieren entregarse a maestros del microcosmo. La música 55 es sobre todo estudiada por su relación con los acordes de los sonidos y las teorías de las vibraciones. Cada nota 55. El compositor Mozart fue un gran hermano masón, y aun cuando la muerte lo arrebató muy temprano, murió el 5 de diciembre de 1791 a la edad de 36 años, ha dejado célebres obras para la institución. Wolfgang Amadeo Mozart es ante todo el autor de la Oda Fúnebre Masónica, composición para orquesta, escrita en memoria de los H.M., el duque Jorge Augusto de Mecklemburg-Strelitz y el conde Francisco Esterhazy de Galanta. Alabanza de la amistad es una cantada inspirada en un texto del H.M. Emanuel Schikanede, autor del libreto de la flauta mágica. Las Tuns mit Geschlungen es un himno a la fraternidad universal, que fue adoptado en 1946 como himno nacional austríaco. Die Freude, texto. La alegría, reina de los sabios, es también un poema masónico, al cual se le puso Ma en diciembre de 1767. Es una pequeña aria con acompañamiento de piano y palabras de J.P. Hus, que Mozart dedica a la hija del Dr. José Wolf, 1724-1778, en reconocimiento por haber sido su salvador durante la epidemia de viruela en Viena. Oelliges Band es el himno ritual de los H.M., composición que data de 1772, pero la adopción oficial en la logía vienesa para beneficencia, apenas proviene del 14 de diciembre de 1948. 1, 2, 6, emite una tonalidad que puede correlacionarse con un color o con alguna forma útil para ser conocida en las construcciones de los cuando era primer violín de la orquesta de S.E. Colloredo, compuso dos obras que fueron 20 años más tarde el tema de la flauta mágica, Thamos Rey de Egipto y Sinfonía en mi bemol. El autor de este drama místico filosófico, que se desarrolla en un ambiente egipcio, es el barón T.P. Hebler, alto funcionario austriaco y célebre H.M. La partitura la había encargado a C.W. Gluck, también H.M., quien aceptó revisar la composición del mismo J.T. Sackler, igualmente H.M., pero insatisfechos del caballero Gluck, el barón recurrió a Mozart. Esta obra es muy simbólica, en particular el segundo trozo en do menor, 3 bemoles en 3 grandes acordes de 3 notas, y el quinto por sus triades musicales. Con ella obtuvo un gran éxito en 1779, y Mozart reemprende la obra para adoptarla a un nuevo libreto, extraído de una pieza francesa de Lemierre, La Nasa o la viuda de Malabar. Después de viajar durante 10 años, fijó su morada en Mannheim, donde trabó amistad con la familia Weber. Constanza, la tercera hija, vino a ser la esposa de Mozart. El caballero Otto von Hemingen, jurista de Heidelberg y notorio H.M., fue quien puso a Mozart en contacto con las logias francesas. A mediados del siglo XVIII en París, los M. crearon los conciertos de aficionados, más tarde concierto de la Logia Olímpica, y encomendaron a Joseph Haydn, quien ingresó en febrero de 1785 a la Logia vienesa, La Verdadera Concordia, una serie de 10 sinfonías para orquesta, que fueron más tarde las sinfonías parisienses, de las cuales la más famosa es la 85, La Reina. Semiramis, es un melodrama el cual puso música Mozart en Mannheim, cuando colaboraba con el caballero von Hemingen en el campo teatral. En esta misma época apareció, De Irse L.D. Sueltals, cantata masónica. El 7 de enero de 1785, es exaltado Mozart al segundo grado en la Logia Beneficencia, siendo el gran maestro el barón Otto von Hemingen, quien fue algunos años antes el fundador de esta logia. Fue en este periodo cuando Mozart escribió toda una serie de obras para instrumentos de viento. El adagio para clarinetes, bajos y bajón, y el adagio para 2 clarinetes y 3 bajos, en si bemol, datan de los últimos años de su vida. Esta composición es muy simbólica para los iniciados, porque allí se escucha el ruido de los mailletes masónicos. Su padre, Leopoldo Mozart, trabajó tan seriamente en la cofradía, que el 6 de abril de 1885 obtuvo su segundo grado, y el 22 del mismo mes su tercer grado. Fue en ocasión de esta iniciación al segundo grado, que Wolfgang Amadeo Mozart compuso la melodía Gesellenreise, canto del compañero en tono de 2 bemoles, simbólicamente escogidos. Mozart compuso además, la cantata Die Maurerfreude, la alegría de los masones, en honor del sabio Ignaz von Born, Gr.M., de la L. a la verdadera concordia, y con la cual el mismo Mozart fue recibido en agosto de 1791 por sus hermanos de la Logia a la Verdad y a la Unión, a su llegada a Praga, para el estreno de su ópera La Clemencia di Tito. Finalmente la composición de la Oda Fúnebre, data de noviembre de 1785 y comienza con el motivo musical que expresan las palabras Et mortus est, en la misa de la coronación. En esta época el emperador José II reorganiza las logias vienesas.
El 14 de enero de 1786, escribió Mozart 4 cantos para coro y acompañamiento de piano, para la celebración de la fusión de las logias con el nombre de A la Esperanza nuevamente coronada, y enseguida sus grandes obras maestras, en conciertos, sinfonías, sonatas, cuartetas, óperas. Las bodas, Don Juan, Così fan tutte y la flauta mágica, esta magna ópera para grandes iniciados. 1, 2, 7, templos o de cualquier edificio, así como para el conocimiento de la analogía de los símbolos. La geometría, acerca de la cual es casi obvio insistir, dado el evidente interés que despierta. La comprensión que proporciona esta ciencia es enorme y son extraídas las lecciones masónicas de sus problemas y de su inconmensurable. La aritmética, no solamente como ciencia de los números, sino que se trata de las matemáticas, en cuanto a elementos de la numerología y de la simbólica de los cálculos. La lógica, para la búsqueda de la verdad. La lógica natural que nos enseña a pensar justamente, y la lógica artificial que nos da la manera de comunicar nuestros pensamientos con orden. En todas las fraternidades u órdenes, dicho estudio está fijado puntual y cuidadosamente, con el propósito de que la dialéctica de los miembros sea excelente. La retórica, o arte del bien decir, es dejada a un lado con mucha frecuencia en los trabajos en logía, y sin embargo tiene mucha importancia para la maestría, y no simplemente para cultivar las flores de la retórica. O al menos, tener los elementos para reconocerse en aquel jardín lexicológico. La gramática, que es la manera de escribir y expresar correctamente su pensamiento, hace parte finalmente de este bagaje indispensable para el H.M. Antes de terminar queda por mencionar una palabra acerca de la famosa cruz filosófica, trazada en un círculo de 360 grados, estando compuesta de 12 sectores iguales, que representan los 12 signos zodiacales, así como los 12 meses del año. Vemos también en esta cruz las 4 estaciones, las 4 fases lunares, así como el día y la noche en las 2 mitades de la zona del círculo, que delimitan así las horas del día y las horas de la noche. El principio de vida, que corresponde al aire, es el primer elemento indispensable para nuestra evolución y está del lado del oriente, la primavera que el elemento aire simboliza hacia el oriente. Hacia la parte alta de la cruz vemos el elemento fuego, que está caracterizado por el alma, es el símbolo del elemento creador del universo, el verano con su fuerte calor. Al occidente, la parte del mundo que contiene más humedad atmosférica y que en esta cruz corresponde al elemento agua, que viene a caracterizar al mismo tiempo el otoño, lo cual demuestra que la Tierra ha necesitado de este líquido celeste, al igual que la humanidad requiere del semen líquido para su producción. Al norte se encuentra simbolizada la tierra, es el invierno, este elemento que forma la porción material indispensable, 1, 2, 8, para el reposo del ser, por lo cual esta parte se encuentra hacia abajo. La cruz no hace sino seguir en sus direcciones cardinales el mismo movimiento que el zodíaco, al contrario de las reproducciones geográficas, que muestran el norte hacia arriba. Aquí se encuentra el sur hacia arriba, pues el sol al mediodía, se encuentra sobre su meridiano y la base representa el norte, el cual es el fondo del cielo en astrología. El norte de la Tierra está mucho menos poblado que todas las demás partes. Es para que aprendan los hombres a meditar acerca de la muerte, a la que cada uno deberá someterse. Es el sueño de la noche, al centro de la cruz, se encuentra la estrella flamígera con un delta en medio. Afuera de la cruz, hay otra que simboliza los meses lunares de 28 días, 2 horas 17 minutos y 36 segundos, que el Islam sigue aún en nuestros días. Ella se llama la Cruz del Martillo y tiene el número 13, al que ligándole 12, dará entonces 1312, fecha también simbólica, principalmente desde la desaparición de los templarios, número que indica los 3 grados simbólicos. 2 más 1 igual a 3, que es el número del aprendiz. 3 más 2 igual a 5, que es la edad simbólica del compañero. 3 más 2 igual a 7, lo cual es el emblema del maestro. Las palabras de todos los grados más se encuentran así contenidas en la cruz simbólica. Es conocido que la palabra de pase de la significa posesión mundana, y es también el nombre del hijo de la Mech. La palabra sagrada del comp significa perseverancia en el bien, y está contenida en los 4 elementos de la cruz. En medio se encuentra la palabra de pase de este grado, la cual significa numerosos como las espigas de trigo, es la designación de la propagación de los adeptos de la orden. Una cruz parecida contiene el grado de maestro, y en sus 8 ángulos forma la palabra sagrada, que muchos han creído tener que aplicar a la muerte de Irma, puesto que significa la carne separada de los huesos. La palabra de pase de este grado hace alusión a los que escaparon de la persecución. No podemos, sin embargo, proseguir con todos los detalles de esta cruz, que permite el análisis de cada grado con las palabras correspondientes. No obstante, es conveniente proporcionarla para meditar sobre el papel que juega en cada grado masónico. Con suma frecuencia los H.M. pierden de vista la necesidad de un trabajo encarnizado para realizar algo útil, y no aislarse en un mutismo anti-iniciático. A este respecto el ceremonial del segundo grado es muy significativo siempre y cuando no se limite simplemente a una ceremonia sin el espíritu de lo sagrado.
1, 2, 9, así, cuando los dos vigilantes han repetido el anuncio de introducción, el venerable da 5 golpes de mallete, seguidos de la batería del grado y pronuncia la proclamación, todos los H, quedan de pie y a la orden, y el nuevo iniciado es colocado entre columnas. A la gloria del G. A. D. U. Yo proclamo ahora y para siempre al H. Como compañero, segundo grado de la orden, y os invito, H. Míos, a reconocerlo en esa calidad y a prestarle la ayuda y protección que necesite. A mí, H. Míos. Hace el signo y la batería del grado y todos los H. Lo imitan. Enseguida el venerable dice, venid, hermano mío, a recibir el compromiso de la alianza eternal que nos une y le da el ósculo de paz. El nuevo compañero da los agradecimientos al Ben, y a los miembros del taller. Cuando el gran experto hace subir las 5 gradas alegóricas al nuevo compañero, le da la siguiente explicación. El primer escalón simboliza la paciencia, que es la virtud que nos da la posibilidad de soportar cualquier periodo en que nos encontremos, y es la madre de la indulgencia, tan necesaria en cada una de las situaciones de la vida. El hombre dulce y paciente interesa a todo el mundo. Debes formarte para una moral universal y perfeccionar tu alma, con el propósito de que todas las acciones de tu vida sean consagradas para el sostenimiento de la sociedad, la promulgación de las buenas acciones y el bienestar de tus semejantes. El segundo escalón simboliza la moderación, que es la virtud que gobierna y reglamenta nuestras pasiones. En efecto, es por la prudencia que contenemos nuestros deseos, nuestros esfuerzos y acciones dentro de los límites que los conforman hacia la bondad. La moderación es el distintivo de un espíritu prudente, así como la fuente de las mayores bendiciones que pueden gozarse aquí en la tierra. ¿Acaso podría estar desencantado quien cada día puede contar y mencionar un pensamiento o una acción generosa, efectuada el día anterior? O el que siendo todo amor derrama a su alrededor un verdadero afecto, amistad, caricias, y cosecha entonces de la semilla que ha sembrado. Para él, mío, la vida será un prolongado sueño de encantamiento. El tercer escalón simboliza la prudencia. Es una virtud que consiste en prever todas las consecuencias de dar un paso, o de inclinarse a favor o en contra de algo, así como las razones que animan a hacerlo o a evitarlo, las dificultades que se pueden encontrar al actuar de tal o cual manera, los medios que se deben emplear para, 0, asegurar el éxito. La prudencia demanda que se pesen las finalidades, los medios, el encadenamiento de las consecuencias, los riesgos, las posibilidades, los obstáculos y el resultado. La prudencia, en fin, invoca que tengamos que relegar todo lo que pueda hacer daño. Hay que sembrar por el mundo la palabra prudencia, enseñar a vuestros semejantes a perfeccionar las artes útiles, amarse entre ellos y dar un poco de luz a los que se pierden por las veredas del vicio, instruir a los ignorantes y solazar a los que sufren. El cuarto escalón simboliza la modestia. Esta virtud consiste en no abusar del talento y de las virtudes, no juzgarnos demasiado favorablemente a nosotros mismos, porque ello ofende a nuestros semejantes. La sola modestia es capaz de desarmar la envidia. Todo ser realmente sociable, debe aprestarse por sí mismo para comprender la debilidad humana, resistir el impulso del amor propio egocéntrico, que trae consecuencias de odio. El hombre virtuoso debe desear la buena opinión de sus semejantes, y se alejaría de estas finalidades si con su arrogancia, su orgullos, su presunción, y su vanidad, pudiera afligir a los humanos de quienes aspira a merecer el amor. La modestia es una virtud digna de admiración, es una especie de barniz que realza el talento bien sea este natural, o sea adquirido. La modestia es para la virtud, lo que el velo para la belleza. El quinto escalón simboliza la dulzura, disposición de espíritu y del corazón que nos proporciona la moderación cuando recibimos las ofensas, que nos hace pacientes en los obstáculos que hemos de experimentar, tranquilos ante las enfermedades que hemos de sufrir. La dulzura se manifiesta a través de la circunspección con que hablamos y nos explayamos, así como en la decencia que acompaña todos los movimientos. Es la opuesta de la irritación, de la cólera, de la violencia. Predispone a la caridad y a la benevolencia universal, y en fin, es útil para arreglar todas las pasiones tumultuosas e irascibles del alma. Nos predispone a ser más sociables y amables. Cuando se desarrollan las facultades morales mío, la razón aumenta y la ruta de bendiciones se hace más larga y más fácil. Penetrar en todas esas verdades, y os será más asequible daros cuenta del sentido moral que encierran los 5 viajes emblemáticos que acabáis de cumplir ahora. El camino que habéis seguido marca el comienzo y el fin de la vida, lo mismo que el sol para vuestros ojos simboliza cada día. La piedra bruta debe ser pulida de sus deformidades. Trabajad ahora y siempre para perfeccionar vuestra alma y vuestro cuerpo, con el afecto y el sentido atractivo de un artista enamorado de su obra. Es entonces la glorificación del trabajo. En este instante el templo se encuentra resplandeciente de luz, el incienso, 1, arde sobre el ara de los juramentos, y el gran maestro de ceremonias conduce al nuevo iniciado ante el segundo vigilante, quien le entrega una corona compuesta de espigas de trigo, símbolo de la abundancia, de uvas, emblema de cordialidad, y tulipanes, que caracterizan la emulación, y agrega enseguida,
Paz a todos en este mundo bajo la ley masónica. Hoy venimos a este templo místico a coronar el trabajo que proporciona el pan y satisface las necesidades de toda la humanidad. En este vasto universo, oh sublime arquitecto, tú quieres elevar nuestra ínfima naturaleza. Abundancia y beneficios son el premio del trabajo. Bendito sea el trabajo, y gloria al trabajador. 1, 3, 2, pero en muchas logias, ya no se respeta la antigua ceremonia con todas sus características sagradas. Multitud de H.M. que no han comprendido toda la profundidad filosófica del ritual, siguen ignorando que es indispensable meditar seriamente en cada palabra, en cada actitud, etc. Cada grado masónico representa por sí mismo una vida, un trabajo, un ideal, y mientras esto no ha sido consumado, no es posible tener derecho a un aumento de salario. El H.M. sincero, no puede ambicionar pasar de un grado a otro superior, si previamente no ha realizado por completo el grado a que pertenece. Se comprende que ello requiere una larga meditación, después de haber estudiado bien dicho grado, el cual con mucha frecuencia es tomado en su sentido esotérico y simplemente moral, pero casi nunca en lo iniciático. El valor real, el verdadero sentido, casi siempre es olvidado. Los 3 primeros grados están relacionados directamente con la arquitectura y con el simbolismo de la muerte de Irán. No obstante, no hay que atenerse a la simple lección, incluso filosófica, que emana de esos grados, sino contar también con una documentación suficiente para responder al arte, bien difícil de la construcción. El 4º grado recomienda la discreción, y es una misión enorme la de vivir la 4ª palabra del célebre axioma: saber, querer, osar, callar. El 5º grado simboliza la desgracia de la ignorancia, y sería conveniente no pasar este grado demasiado rápidamente, y sí tomarse el trabajo de pensar seriamente acerca del verdadero significado de ese símbolo para que el H.M., antes de ser exaltado a mayor altura, revise cuidadosamente su instrucción y también vigile su perfeccionamiento de la virtud. A este grado ya corresponden los altos problemas y se dice en efecto, que el maestro perfecto conoce el círculo y su cuadratura. El 6º grado señala los riesgos de una curiosidad orgullosa, y el 7º está consagrada a la justicia, el cual requiere también las cualidades que están ignoradas muy a menudo, por otra parte de los nuevos promovidos. El 8º grado invita al espíritu del orden, pero demanda también conocimientos especiales de sociología y la posibilidad de sortear arduos problemas de organización. 1, 3, 3, el 9º, el 10º, así como el 11º grados, conducen a pensar en el mundo moral. Los mismos dignatarios que constituyen el capítulo Rosa Cruz, son los que confieren estos grados intermedios. El grado 12º, es como un trampolín hacia los grandes progresos indispensables que hay que realizar a esta altura, y en él se estudian las 3 formas de arquitectura: civil, naval y militar. El 13º exhorta a la penetración, y requiere sobre todo de documentación acerca de asuntos extraños a la orden. El 14º representa lo referente a la unidad, y debe primar aquí la idea de sacrificio, con el objeto de que en el 15º grado el H pueda realmente asistir a los suyos, pues es el símbolo del heroísmo el que caracteriza este escalón de combate. El 16º grado hace esperar una recompensa a sus méritos, pero entonces él tiene que demostrarlos palpablemente. En el grado 17º, se trabaja para la reunión de los sabios y la propagación de las doctrinas, por lo cual es un grado muy difícil, puesto que implica una enorme dosis de psicología. En fin, el grado 18º es de tal manera hermoso, que la mayor parte de los H, durante este periodo no aspiran a pasar más allá de este grado. Paz profunda, como se dice en este grado, y en efecto, corresponde a la tranquilidad que se espera, es el estado de sabiduría en que ya no se encuentra afectado por el mundo exterior. Es así como los miembros de este capítulo Rosa Cruz, deben preocuparse sobre todo de la transformación de sus fuerzas físicas en poderes psíquicos. Es en este estado en el que viene a efectuarse la gran transmutación, simbolizada por el famoso INRI, del cual ya hemos hablado suficientemente. El grado 18º es efectivamente el abandono de todas las pasiones, la abstención de todos los vicios, es la perfección del individuo, el que ha llegado a ser hombre en toda la acepción de la palabra, y es en tal sentido crístico que fue otorgada esta palabra igualmente a los caballeros Rosa Cruces. Las insignias de este grado son muy significativas. El pelícano abrevando a sus polluelos y la rosa mística sobre la cruz. Este estadio enseña la virtud, la filantropía y naturalmente una profunda filosofía, pero es sobre todo aquí donde se lleva a cabo la gran obra de la alquimia espiritual. El 19º grado es el que está simbolizado por una torre cuadrada, que hace pensar en la rectitud de las costumbres, en la sabiduría y regularidad de las leyes. El 20º, demanda una maestría absoluta de sí mismo. Ad vitam anuncia que se trata de una prosecución del grado anterior y que confirma el pontificado masónico que implica un conocimiento perfecto para dirigir los trabajos. 1, 3, 4, el grado 21º corresponde a la austeridad y la meditación.
El 22º, es en el que se dedica el tiempo a trazar las obras necesarias para la reconstrucción. Ello requiere para este periodo grandes conocimientos de geometría y también de los materiales, tanto en el sentido material como en el filosófico. Se trata de poseer una gran firmeza y buenas capacidades organizadoras. Los grados 23º y 24º se relacionan con el pontificado moral, acerca del cual habría mucho que decir, pero por el restringido marco de este pequeño análisis, ello resultaría demasiado largo. Estos periodos hacen objeto de advertencia a las supersticiones, que deberán ser estudiadas a fondo a fin de depurar las leyendas y dar una alimentación sana y pura a los discípulos de la luz. El grado 25º es el que hace referencia a la hierba mitológica, la vid, que es el emblema de la sabiduría, el dominio de las pasiones con el análisis de las consecuencias, para dar fuerza y brío a los que se les confía aquí una responsabilidad. El famoso INRI reaparece con el nombre de Moisés. Se estudia también la metáfora de la serpiente a la cual Moisés hizo levantarse en el campamento de los israelitas. Este pasaje del Éxodo, capitán, vers 3 y 4, es rico en enseñanza, como ya lo hemos visto 56. El 26º grado recibe el transportamiento al tercer cielo, es decir, la región donde los hombres, por la nobleza de sus sentimientos y por las luces que proyectan, se reúnen por encima de sus prejuicios. La palabra veritas orna este grado y sus miembros son justamente los hermanos de la verdad. La tercera señal hace llamarlos el Aiden y Emet. El grado 27º está estrechamente ligado con la historia de los templarios, y el estudio de gnosticismo es aquí también muy importante, pues este precioso grado trata de conservar las doctrinas de Egipto, y su correlación con las altas enseñanzas iniciáticas de Zoroastro, así como con los fundamentos de los esenios. El aforismo de la palabra sagrada se hace una vez más significativo en este estadio, en el cual el axioma alegórico INRI toma también todo su sentido. El 28º es en cierto modo como una repetición mayor del grado 14º, es decir, la octava superior de un trabajo que no podría ser exigido a los iniciados, sin antes haber pasado por ese grado de gran transmutación que es el 18º. Las artes como las ciencias hacen honor a este grado. Es el trabajo constante, para el mejoramiento de los 56. Consultar el segundo libro de la serie de los grandes mensajes del muy venerable gran maestre Serge Raynaud de la Ferriere, en el cual se expone la gráfica y se dan las explicaciones del mecanismo filosófico, así como esoterismo del sistema que se debe emplear para beneficio de esa determinada evolución espiritual. 1, 3, 5, trabajos intelectuales tan indispensables para ofrecer una posibilidad de enseñanza equilibrada, alrededor de todos los dogmas. También este escalón es una grada de descanso donde se conversa largamente acerca del estudio de la naturaleza, por medio de los microscopios y los telescopios. Desgraciadamente este grado ha sufrido también numerosas y repetidas deformaciones, y aún en el ritual se encuentran flagrantes anomalías. Muchas logias, desde hace largo tiempo, no practican, por ejemplo, el ceremonial de la presentación con los tocamientos correspondientes a ese rango, y pronunciando las palabras alfa y omega. El hecho de que esta práctica ya no esté muy en uso, hace perder de un solo golpe aquellos valores que guardaban un profundo simbolismo. Aún se discute la respuesta que se debe dar ante el anuncio de la palabra sagrada. Numerosas logias hacen responder a Bragg. Sin embargo, en la convención de Lausanne celebrada en 1875, se aprobó que para este grado había que responder Gadol, al anuncio de la palabra sagrada. Todo ello es siempre lastimoso, ya que realmente existe una razón muy seria para emplear en los rituales tal o cual palabra. El grado 29 exige una preparación científica extraordinaria, puesto que da acceso al grado de maestro perfecto en Kabbalah, el caballero Kadosh del grado 30. Se requiere, pues, en este grado una preparación salvadora, la solución equitativa del problema masónico. El examen que abarca los temas de altos estudios, se sitúa para los planos físicos, morales e intelectuales. Ya el ritual es muy complicado en este periodo. 7 señales, 3 tocamientos y diferente llamamiento general. El grado 30 grado es lleno de severidad, es el escalón del purificado. Su epígrafe de Nec Plus Ultra indica muy bien que no hay nada más allá y que en verdad es el último grado. La asamblea toma el nombre de Senado, los dignatarios dirigen los trabajos del Areópago, y confieren los grados inferiores del 19 al 30. En cierto modo, es el último grado de evolución, pues los otros 3 grados más, están más bien destinados a un sentimiento de honorificación. El 30 grado del ceremonial es el de maestro perfecto, y su símbolo es el de la Santa Kabbalah, enseñanza del que tiene el conocimiento perfecto. Instructor, superior en doctrina cabalística, he aquí el título exacto para este grado que corresponde al último periodo masónico. No hay doctrina que no esté comprendida ahí, pues el hombre santo o santo purificado, como significa Kadosh, es aquel que enseña las doctrinas más elevadas tanto de lo abstracto como de lo concreto. Su dominio es el del conocimiento. Nada debe escapar a su conocimiento y un H.M. no debería aceptar este grado sin tener un absoluto conocimiento de las ciencias secretas como de las ciencias 1, 3, 6, universitarias.
Titulado tanto en el mundo profano como en las esferas esotéricas, el caballero Kadosh es el que proporciona la documentación necesaria para la elevación de la escala masónica. Es así como Dios lo quiere según el emblema del estandarte blanco, cruzado por dos franjas verdes. El iniciado en este estadio es como una verdadera biblioteca viviente, nada le es extraño, ni de la filosofía ni de la física, agregando la astrología con su saber arqueométrico, su conocimiento de las lenguas sagradas, debido a la traducción tanto de textos antiguos, como de símbolos o jeroglíficos de las cosmogonías patriarcales. Es aquí donde debemos emplazar la continuación del pequeño análisis de la escala mística, el cual habíamos comenzado al hablar de las 7 artes liberales, representadas por el larguero de la izquierda de esta simbólica escalera, tan conocida por los Kadosh. Los dos largueros de esta escala misteriosa se denominan Oedeloa et Kerobo, o sea, amor de Dios y amor de prójimo. El larguero derecho, de Umamans, presenta sus 7 escalones como otras tantas virtudes para ser practicadas y enseñadas. Sedakat, la justicia, observación de las leyes y conformidad con las acciones Schorlavan, la pureza, castidad moral, requerida para el mejoramiento Matok, la dulzura, educación y reflexión que deben fortificar al maestro. Emonwana, la fe, vigor del alma que proporciona el brío y la fuerza de espíritu para la elevación iniciática. Amal Sagji, el trabajo, es la habilidad para aplicar todos los remedios contra el fastidio. Sabal, la carga, no ser afectado por los actos de la sensiblería Gemulvinategunak, la prudencia, proporciona la fuerza para alcanzar la meta trazada, incluye la circunspección en las palabras y en los actos, prescribe el uso de las virtudes, el estudio de las ciencias y la moral universal. Es innecesario dar los detalles de los 3 últimos grados que simbolizan la masonería blanca, la cual, como su nombre lo indica, ya no se considera dentro del dinámico esfuerzo de los grados precedentes. Ella tiene presente la experiencia, la verdadera mátesis en cierto modo. Hasta el grado 30, el maestro lucha en todas las formas y con todo el brío que puede caracterizar a un H.M. Es el empleo de todas sus facultades para trepar por la escala iniciática, lo cual es alcanzado en este grado de caballero del águila blanca y negra, regente de los 1, 3, 7, 2 mundos, el visible y el invisible. Las 2 cabezas del águila masónica no representan solamente los 2 hemisferios en los cuales la institución debe predicar, sino también las tinieblas y las luz que debe conocer a fondo. Son los 2 polos de la magia, los poderes a adquirir, no para abusar sino para eliminar las contrapartes, en las luchas contra las fuerzas negativas. El grado 30 es el límite de estas luchas. Los grados siguientes corresponden al empleo de la experiencia que se ha obtenido durante estos esfuerzos, y el conocimiento se adquiere entonces por la vía de la realización y no tanto por el estudio intelectual. Después de los grados simbólicos, los 3 primeros grados, los grados capitulares, del 4 al 18, los grados filosóficos, del 19 al 30, estamos en presencia de los 2 grados superiores, los 3 últimos grados. El gran inquisidor del 31º grado, vigila sobre todo para que no exista el abuso y debe vigilar que las leyes masónicas sean ejecutadas correctamente. El sublime príncipe del real secreto, del grado 32, usa en sus señales, entre las palabras de base, el término Shaddai, con el cual deja entrever sus profundizados conocimientos del verbo. Hemos ya analizado el tema de estos logos, en hebreo, Shaddai. Desgraciadamente, como siempre, estos términos en el transcurso del tiempo, han sufrido deformaciones hasta en la manera de escribirse ahí. Y es justamente que la forma ortográfica toma una importancia capital para los valores que es necesario concordar. Shaddai, con valor geométrico de 316, es el Shvadabatan, es el Esuada védico, asimilado al Iso de Jesús, que hace el verbo. Shaddai, también denominado pequeño Shaddai, tiene valor de 314, que corresponde naturalmente al 3,14 de la fórmula universal de pi, expresando la relación del diámetro con la circunferencia. Es en cierto modo la clave para encontrar lo incognoscible de este misterio de la creación, simbolizado en su manifestación por el círculo. Shaddai, Shindalet Yod, es la protección de los israelitas, es como un pantaclo universal, el soplo divino que los acompaña. En fin, en la respuesta conjunta de las palabras sagradas, los iniciados del grado 32 hacen resaltar su saber mágico, por medio de una interpolarización de nombres de acuerdo al día. La mención de profetas, de genios, etc., atestiguan que todas las ramas del saber no son secretos para el H.M., que han alcanzado este estado. El gran inspector general del grado 33, permanece en el mayor respeto hacia Jacques de Molay. La batería misma en este grado, es 1, 3, 8, dad por 11 golpes, que se hacen de una manera que recuerda la fecha en que fue condenado el último gran venerable maestro de los templarios. El gran inspector es recibido por el Pod. So. Gran comendador, que es el primer alto dignatario del Supremo Consejo de los 33, quien le pedirá la palabra sagrada, y confirmará que solamente el G.A.U. podrá entenderla. El acontecimiento es severo, el recién admitido ha subido al último escalón, ha visto toda la masonería y conoce al maestro.
Además, él deberá demostrar que su corazón ya no se estremece. En fin, los 3 últimos grados son más bien honoríficos. Es el coronamiento iniciático, la autoridad suprema reconocida, el último escalón de este ascenso esotérico dividido en 33 grados, que representan todas las posibilidades de la vida, toda la empinada cuesta del sendero luminoso que conduce al hombre desde las tinieblas, hasta el resplandor sublime del perfeccionamiento. Es un largo camino, del estadio de la pasión a la virtud, es la vía que parte de la ignorancia hasta el conocimiento, es la rúa que comienza en el mundo profano para concluir en la iniciación, en todo el sentido de la palabra, aquello en virtud de lo cual la piedra se convierte en oro, porque se ha comprendido la realidad del mundo universal. Con su rostro hacia la eternidad, el iniciado no piensa sino en contemplar las maravillas del cosmos y vivir en la bendición del G.A.D.U. terminado en el solsticio de verano de 1949, E.V. Fin del libro negro de la francmasonería, 1.3.9,